Dice por aquí. No, esto no es. Esto tampoco es. Es una patología rara, pero es importante. Carajo, ni creo eso. Ok, ahí va. Muy bien. Entonces, la amiloidosis es una patología que puede producir un pico monoclonal. Ya debieron, eh, se les debió haber mencionado qué es un pico monoclonal y cómo se ve un pico monoclonal. Bueno, dentro de las enfermedades que pueden dar pico monoclonal está el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, está la amiloidosis. Hay algunos linfomas que a mí que podrían dar pico monoclonal, pero dentro de la patología tenemos la amiloidosis. Y la amiloidosis es el depósito de una proteína normal, el depósito extracelular de una proteína normal que no se ha plegado de manera correcta. Recuerden que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, cuaternaria. Bueno, en ese proceso de formación de esa proteína, pues no se forma el plegamiento correcto y esta proteína patológica amorfa se deposita en el tejido extracelular. Hay una característica muy importante que el depósito de esta estructura en el tejido extracelular puede afectar estructuras orgánicas. Por ejemplo, pueden dar macroglosia, crecimiento de la lengua, pueden dar cardiomiopatía. Es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tú no sabes por qué tienen esa insuficiencia cardíaca. Bueno, no tiene antecedente de hipertensión, diabetes, no tiene otra patología allí. El cardiólogo le hace un ecocardiograma y ve una cardiopatía restrictiva y ve una birrefringencia en el eco que le llama poderosamente la atención y él dice, bueno, hay algunos hallazgos que podrían sugerir la presencia de una proteína patológica amiloide. Pueden depositarse en el hígado y dar hepatomegalia, pueden depositarse en los nervios y dar neuropatía, pueden depositarse en las enterocitos y dar problemas de malabsorción. Entonces es una patología bastante difícil, el paciente pierde peso, si tú no examinas bien al paciente buscando la macroglosia, la hepatomegalia, buscando bien la parte cardíaca. Yo he tenido pacientes jóvenes que no han sufrido de mayor cosa y vienen con edema en miembros inferiores, ascitis, cardiopatía, disnea severa, y dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando se examina minuciosamente, se ve macroglosia, tiene hepatomegalia, le pide un ecocardiograma y dice, bueno, hay depósito de amiloide que yo tengo que demostrar por medio de una biopsia. Y una de las maneras más prácticas de hacer la biopsia es una biopsia de la grasa subcutánea abdominal. Y esa biopsia, esa grasa subcutánea abdominal, se le hace unas tinciones especiales llamadas tinciones de rojo Congo, donde se ve una birrefringencia color verde manzana muy característica. Entonces, tener ese dato con una tinción de rojo Congo, un paciente que tiene macroglosia, cardiopatía restrictiva, hepatomegalia, neuropatía, problemas de malabsorción, diarrea. Entonces, hay que pensar en esta patología llamada amiloidosis. Hay amiloidosis de diferentes tipos, pero hay una de ellas que sí está relacionada a patologías hematológicas, que es la amiloidosis asociada a cadena ligera. Miren lo que puede dar la amiloidosis, pueden dar macroglosia, síntomas constitucionales, síndrome nefrótico, puede haber pérdida de proteína, albúmina por la orina, insuficiencia cardíaca, hepatomegalia, neuropatía, disautonomía, macroglosia y problemas de mala absorción. Al haber problemas de mala absorción, algún grupo de pacientes se puede presentar con anemia. Anemia por deficiencia de hierro. Tú no encuentras la causa, qué es lo que está pasando. Le hacen un estudio endoscópico, toman una biopsia y ven los depósitos amiloides también. Entonces, es una patología muy compleja. Miren aquí, por ejemplo, esta imagen. Los ojos en mapache también se menciona que estos son depósitos amiloide acá, la macroglosia, miren esto. Este es un corazón que el amiloide se ha depositado aquí a nivel cardíaco. Imagínense una cardiopatía, insuficiencia cardíaca. El riñón también se puede depositar estas estructuras que han tenido un plegamiento anormal de la proteína. Diagnóstico sencillo. Demostrar la amiloide en una biopsia de grasa subcutánea o algún tejido. Antes se hacían biopsias hepática, cardíaca, pero ya eso es bastante, una prueba bastante útil en la biopsia de grasa subcutánea, aporta mucho. Y lo otro es que la amiloide puede estar en la médula ósea y a veces la médula también puede ser diagnóstico.
Problema de esta enfermedad cuando afecta el corazón. Cuando afecta el corazón, la mortalidad es alta. Tú puedes hacer una electroforesis de proteína, cadena ligera libre y ves el componente monoclonal también acá. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, el tratamiento de esto, algunos es muy similar al mieloma múltiple. Se usan inmunomoduladores, talidomida, lenalidomida, inhibidores del proteasoma, bortezomib, y en el presente un inhibidor del CD38 de las células plasmáticas que se llama daratumumab. El daratumumab es un medicamento muy importante en la amiloidosis. Básicamente ese es el concepto de amiloidosis. Puede ser primaria o puede estar asociada a un mieloma múltiple. Amiloidosis, patología que puede dar pico monoclonal. ¿Qué patología me dan pico monoclonal? Mieloma múltiple, la Macromer-Waldenström, la amiloidosis, algunos linfomas, algunos cáncer sólidos más raros. Pero si tengo un paciente que tiene neuropatía, diarrea crónica, hepatomegalia, cardiopatía no bien explicada, macroglosia, ese paciente hay que pensar en amiloidosis. Hay que pedir una litoforesis de proteína, cadena ligera y buscar una biopsia de la grasa subcutánea. Con eso podemos establecer con bastante certeza el diagnóstico. Todos los pacientes que yo he manejado con amiloidosis han llegado tardíamente, con una falla cardíaca que no hay manera de rescatar el corazón. Cuando el corazón está afectado, la mortalidad es muy alta, muy alta, muy alta. Los pacientes mueren. Ahora, partiendo de esa premisa, entonces vamos a repasar este tema que debieron haber hablado la semana pasada. Se hablaron de mieloma múltiple, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, yo solo quiero exponerle la realidad en una serie de casos clínicos para que ustedes vean lo sensitivo de lo que nosotros hacemos. El mieloma múltiple es una patología muy frecuente. Es una patología que si no se diagnostica, la mortalidad del paciente es muy alta. Es una patología que es fácil de sospechar cuando está muy avanzada. La idea es diagnosticarla de manera temprana. Pero aquí les voy a mostrar algunos errores que representaron repercusiones muy significativas en los pacientes. Entonces, cuando hablamos de mieloma múltiple, vamos a una patología donde hay una célula que está involucrada. A ver, Indra, ¿cuál es la célula involucrada en el mieloma múltiple? Las plasmáticas. Ok, la célula plasmática. La célula plasmática es el estadio madurativo final de ¿qué célula? María Carter. De los linfocitos. ¿De qué linfocito? B. De los B. linfocitos B. Ok, esto funciona así. Cuando yo me pongo un antígeno, tengo que desarrollar anticuerpos. Esos linfocitos B tienen que pasar a células plasmáticas. Ok, la presentación antigénica, ellos van a pasar a su último estadio, las células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos. Un anticuerpo específico para un antígeno. ¿Ok? ¿Por cuántos antígenos hay? Hay un montón de antígenos. Por ende, habrá células plasmáticas específicas para producir un anticuerpo en función de ese antígeno. No puede haber un solo tipo de célula plasmática. Tienen que haber diversos tipos de célula plasmática en función del antígeno y la respuesta antigénica a un antígeno muy particular. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de mieloma múltiple. Cuando hablamos de mieloma múltiple, ¿cuál es el concepto? El concepto es que proliferan células plasmáticas que no responden a ningún antígeno. O sea, no hay una respuesta antigénica que diga, bueno, yo estoy aumentando la célula plasmática porque tengo que producir un anticuerpo. No, ella tiene un trastorno clonal produciendo copias idénticas de ella, produciendo un anticuerpo que no tiene ninguna funcionabilidad. Por eso que la principal causa de muerte de los pacientes con mieloma múltiple, ¿cuál sería? Chen. Por lógica, si yo no produzco anticuerpos pero un antígeno, ¿cuál sería la principal causa de muerte de un mieloma? Enfermedades autoinmunes, infección. Las causas infecciosas. Las causas infecciosas. A ver, si yo me pongo un antígeno que representa un proceso infeccioso, yo tengo que desarrollar una respuesta de anticuerpos. Pero si yo no la genero, eso al final me termina haciendo daño a mí.
Entonces, cuando yo pienso en mieloma múltiple, pienso en una patología donde las células plasmáticas están proliferando, produciendo copia idéntica de ellas, produciendo una proteína, una inmunoglobulina, una inmunoglobulina clonal idéntica, pero que no responde a ningún antígeno. Se producen muchos mediadores inflamatorios que van a causar daño muy significativo. Entonces, mieloma múltiple es una patología muy apasionante, pero que traduce la ignorancia que nos consume cuando no tenemos la más mínima idea de lo que representa esta patología. De la más mínima idea cuando tenemos el paciente en la cara, que puede ser muy difícil. A veces es muy difícil cuando viene en etapa inicial, pero cuando viene el letrero en grande en la cabeza que dice yo tengo mieloma múltiple y pasa por la frente de alguien, de un médico, y el paciente sigue progresando y después viene con el riñón dañado o que tienen que amputarle una pierna porque es una trombosis, tú te preguntas, ¿por dónde carrizo está este individuo que no veía que ese paciente tenía un mieloma múltiple? Y entonces eso es muy significativo cuando nosotros son personas muy cercanas a nosotros que por desgracia tienen que pasar por esto. Entonces, cuando pensamos en mieloma múltiple, pensamos en una célula plasmática clonal patológica produciendo un anticuerpo. La función de la célula plasmática es producir anticuerpos, pero es un anticuerpo clonal, un componente monoclonal. ¿Cómo yo lo mido? Con una electroforesis de proteína. Entonces, la otra cosa que yo asocio a la enfermedad es la presencia de esa mnemotemia llamada CRAP, que aquí está invertido, marca la chingada. ¿Ok? ¿Ok? Aquí debía ser... ah, la miércoles, qué loco. Usó esta charla para charla día 13 mientras y todo no corrió esta vaina. Bueno, esto que está aquí. Aquí va la R, la A y la B. Hipercalcemia, lesión renal, anemia y lesión ósea. Lesión ósea, CRAP. Es decir, yo puedo tener un paciente con mieloma que viene con hipercalcemia solamente, o que viene con hipercalcemia y anemia, o que viene con daño renal, o que viene con fracturas, lesiones líticas, dolor en los huesos, o viene con todo el CRAP, a mi mente, yo CRAP, célula plasmática, CRAP, dolor. Entonces, esto es muy importante. En Latinoamérica, los resultados en el manejo son muy pobres porque lo diagnosticamos de manera tardía. Yo, el año pasado, el trabajo de graduación de nuestra residente, graduándose en medicina interna, yo la convencí para que hiciéramos un trabajo de mieloma múltiple y eso lo presentó hace poquito. El mes pasado presentó su trabajo de graduación. 38 casos de mieloma tratados en el 2024 acá en el hospital donde trabajo. 38 casos. Lo sorprendente cuando estábamos revisando el caso es que el diagnóstico del mieloma múltiple era realizado de manera tardía. De manera tardía. O sea, los resultados fueron sorprendentes y yo me sabía que por ahí iba el tiro, de que estábamos teniendo problemas de diagnóstico tardío porque no se está pensando en la enfermedad y la enfermedad se diagnostica más tardíamente. ¿Por qué? Porque tiene anemia y no se piensa, porque tiene hipercalcemia y se demora, porque tiene fractura y se demora, porque tiene lesión renal y se piensa de todo menos en la patología. Entonces, en diagnóstico tardío. Por eso es que hay que sospecharla. Esta es una patología cuya media de edad son 65 años de edad, es de la población mayor y cada vez envejecemos más. O sea, vamos a tener más patología de esta. Mira, estas células plasmáticas son células plasmáticas trinucleadas, binucleadas, binucleadas. Estas son células plasmáticas patológicas, una colección que tengo de casos que he manejado. Esto es una célula plasmática. Yo le pongo a ustedes en el examen qué es esto y me pone que esto es un blasto. Este no estudió ni pito. Entonces, como le pongo el plato, entonces le pongo el plato y me dice que es una sola plasmática. ¿Quién Carrizo no ve eso? Y ya, es que no hay otra cosa que pensar que es una célula plasmática. Porque es que es una célula plasmática. Esa célula plasmática es la encargada de producir los anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Bueno, aquí estamos. ¿Ok? Que a veces en el mieloma puede ser completo, la inmunoglobulina completa, o a veces solo la fracción, que se llama cadena ligera. Recuerden que la inmunoglobulina está formada por cadena pesada y cadena ligera. Nosotros podemos tener mieloma solo por componentes de cadena ligera o por el componente completo de la inmunoglobulina. Entonces tenemos hipercalcemia, lesión renal, anemia, lesiones líticas, fatiga, dolor en los huesos. Dolor en los huesos y anemia son las presentaciones más usuales. Entonces, para pensar en mieloma, ¿qué yo necesito? Necesito una clínica donde se ha esbozado como el CRAP, hipercalcemia, lesión renal, anemia, pero no hay que tener todo eso para pensar en mieloma múltiple. ¿Qué más necesito? El aumento de las células plasmáticas y ustedes tienen que repasar y estudiar qué porcentaje se necesita para hacer el diagnóstico. Debieron haber discutido que normalmente más de 10% de células plasmáticas, pero que hay unos criterios desde 2014 que dicen que si tengo más de 60% de células plasmáticas clonales, ya también puedo hacer el diagnóstico. Entonces voy a necesitar
voy a necesitar Recording la in célula progress. plasmática más de 10%, voy a necesitar el CRAB y el componente monoclonal medido de la proteína patológica, de la inmunoglobulina patológica, el componente M. Y eso se sabe que tiene tres fases. Tiene una fase de gamapatía monoclonal de significado incierto, que es donde inciertamente pues tiene un piquito monoclonal, células plasmáticas allí no aumentadas, no representa mucha cosa, pero 1% progresa a mieloma al año. Luego tenemos el mieloma asintomático, que es aquel que tiene un poquito más de célula plasmática, más de 10%, tiene el componente monoclonal, el pico monoclonal, pero no tiene daño a órgano blanco, no tiene el CRAP. Y luego el mieloma como Dios manda, que tiene daño a órgano blanco, tiene el CRAP. Y cuando la cosa se pone peluda, las células plasmáticas ahora aparecen en la sangre periférica. En la sangre periférica no tiene que haber células plasmáticas. En la sangre periférica no tiene que haber células plasmáticas. No tiene que haber células plasmáticas. Si alguien reporta células plasmáticas en la sangre periférica, eso es patológico. Y eso se llama leucemia de células plasmáticas. Entonces, estas son las fases que es importante que las repasen. Y la fisiopatología, la célula plasmática maligna libera muchos mediadores inflamatorios que causan anemia inflamatoria. Si causa una anemia inflamatoria, Batista, ¿cómo yo espero encontrar la ferritina? Dígame, doctor. Si usted le digo, presten atención a la clase, si yo le digo que el mieloma libera mediadores inflamatorios que causan una anemia inflamatoria, mi pregunta para usted, ¿cómo usted espera encontrar la ferritina? Aumentada. Aumentada, correcto. Hay un secuestro de hierro, hay una anemia inflamatoria. Pero también hay una anemia porque las células plasmáticas están aumentando en la médula ósea. Y si aumenta en la médula ósea, ocupa un lugar para una hematopoiesis normal y no se da. Dos mecanismos por los cuales se produce anemia. Pero observen esta gráfica fascinante. Las células plasmáticas activan los osteoclastos que aumentan la resorción ósea, aumentan hipercalcemia, dolor óseo, fractura patológica, lesiones líticas, y la acción de los osteoblastos está inhibida. Inhibida. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Qué pasa con la hipercalcemia? La hipercalcemia aumenta la diuresis, causa daño renal prerrenal. La arena ligera se deposita en los túbulos renales, daña en el riñón. Entonces viene el doctor en Belén con los pastores y le da AINES, AINES, AINES al paciente. ¿Sabe una cosa que demostramos en el estudio que realizamos con la doctora de su trabajo de graduación? Que los pacientes, casi como un 40% de los pacientes tenían estudios endoscópicos. ¿Y usted sabe por qué tenían estudios endoscópicos? A ver, ¿por qué usted cree que el paciente que al final diagnosticamos mieloma múltiple tenía estudios endoscópicos? A ver, alguien que se le ocurra algo. Le dieron tanta vaina, tenía úlcera. Claro, le daban tanto AINE por el dolor en los huesos que al final desarrollaban úlceras y sangrados digestivos. Entonces, ¿qué tenía? Pérdida de peso, que síndrome anémico, estudio endoscópico, no tenía anemia por deficiencia de hierro y al final haciendo estudio endoscópico cuando tenía un diagnóstico de mieloma múltiple diagnosticado de manera tardía. Entonces, la clave del diagnóstico. Repasemos nuevamente. El pico monoclonal, a veces pueden haber tumores de célula plasmática, la célula plasmática, el CRAP, hipercalcemia, lesión renal, anemia, lesiones óseas, y estos son las lesiones líticas, y métanse eso en la cabeza, porque yo no quiero que el día de mañana ningún familiar suyo le tenga que amputar la pierna porque algún médico tenía estas pinches imágenes que dicen que son lesiones líticas y no sabe lo que significa tener lesiones líticas. Y eso es doloroso. Por eso que la medicina puede ser muy gratificante o muy dolorosa cuando no la hacemos bien. A veces, haciéndolo bien, las cosas salen mal, pero a veces salen mal porque es que lo hacemos mal. ¿Ok? Esto que ustedes ven aquí, ¿lo ven? Estos son lesiones líticas y esto es una fractura patológica. ¿Ya? Estos son lesiones líticas en el cráneo. Siempre recuerdo un caso, un paciente que iba subiéndose un diablo rojo y cuando subió el diablo rojo se le fracturó el húmero. Tú sabes, para que se fracture esta vaina, ¿qué tiene que pasar? Hay que darle un cacarazo bien dado. Bien dado. Si su paciente se fractura así, que ¡pum! ¡Ey! Fractura patológica. Ese man, piensen que dentro del diagnóstico está el mieloma múltiple. También hay otros tumores también que lo hacen, ¿eh? Pero si no hay... Ah, dime. Sí. Bueno, fíjate que están los cuerpos vertebrales y la pelvis. En tercero le está siguiendo también el húmero.
Pero independientemente de cuál sea el más frecuente o no más frecuente, cuando tú veas una fractura patológica, dentro del abordaje está el mieloma múltiple. Ahora, yo también recuerdo la mamá de un colega. Todo lo que hacemos es sensitivo, jóvenes, sensitivo. El área donde yo me desenvuelvo, yo no sé si se lo he dicho, pero necesitamos buenos hematopatólogos. Necesitamos hematopatólogos, alguien que no tenga mucha fascinación por estar viendo pacientes, pero quiera hacer ciencia médica. La hematopatología es una ciencia carente. Yo tengo un paciente una vez con fractura de fémur, después fractura de húmero, fractura de clavícula, y por fin llegó a mis manos y digo, bueno, estudiamos por mieloma múltiple, yo estudio por mieloma múltiple, médula ósea, sin aumento de célula plasmática, no tiene pico mononuclear. Yo digo, esto no es un mieloma múltiple, hay que hacer una biopsia de la fractura. Pero lo más sorprendente era que ya le habían hecho un año previo una biopsia de una fractura, la primera fractura que había tenido. Y esa primera fractura se reportó como normal, como cambios inflamatorios. Pero como se volvió a fracturar, yo digo, vamos a tomar otra biopsia. Cuando le toman la otra biopsia, carcinoma metastásico a hueso. Pero ¿saben qué fue lo más sorprendente? Que se mandó a revisar la biopsia de hace un año y adivinen, jóvenes, la que se reportó normal tenía carcinoma ya. Ya estaba metastásico, más metastásico todavía. Ya no hubo nada que hacer. Al final se mandó al oncológico y falleció rápidamente. Pero hace un año atrás ya tenía el diagnóstico. Es decir, las fracturas patológicas no solo, y por presión analítica, se pueden ver en mieloma, pero se pueden ver en otros tumores. Pero no asociar eso a malignidad es un problema. Obsérvense las lesiones líticas aquí. ¿Ok? Obsérvenlo, lesiones líticas. Entonces, mieloma, anemia, dolor óseo, elevación de la creatinina, fatiga, hipercalcemia. Si tengo un paciente con hipercalcemia, dentro del diagnóstico están problemas endocrinológicos, pero están las malignidades sólidas y dentro también estará el mieloma múltiple. Para el examen, repásense los criterios de gamapatía molecular significado incierto, mieloma asintomático, mieloma sintomático. Y yo puedo tener aquí el fenómeno Rulox, pilas en moneda. Eso ya me habla que hay una proteína patológica. ¿Qué voy a ver? Veo creatinina elevada, calcio elevado, proteína total elevada, globulina elevada. Cuando hablamos de mieloma múltiple, jóvenes, el 60% de los mielomas múltiples son de cadenas enteras, de inmunoglobulina entera, la mayoría IgG, y ellas suelen elevar la globulina. Por eso que cuando yo estudie dolor, anemia, yo pido mi hemograma, usualmente es una anemia normocítica, un froti, ver si hay fenómeno Rulox, y mi químico que incluye creatinina, calcio, proteína total y fraccionada. Solo ver una globulina elevada me obliga a pedir una electroforesis de proteína buscando esto que se llama, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto que está aquí? Del pico monoclonal. Ese es el famoso pico monoclonal. Siempre recuerdo una paciente que andaba con ese laboratorio paseando por allí, de mano en mano. Dios mío, ¿qué yo voy a pensar si veo esto aquí? Hey, si yo no pienso el diagnóstico de mieloma dentro del diagnóstico diferencial, pues hay un problema. ¿Ok? Entonces, muy importante en el químico, calcio, proteína total y fraccionada. Muy importante, jóvenes. Jóvenes, eso es muy importante. El fenómeno de las pilas de moneda, la célula plasmática más de 10%. Si yo tengo más de 10% de célula plasmática, CRAP, que puede ser solo anemia, este pico monoclonal, ya tengo mi mieloma múltiple. Y luego, este pico no me dice el tipo de inmunoglobulina. Para saber el tipo de inmunoglobulina, yo voy a la inmunofijación. La inmunofijación me dice cuál es la inmunoglobulina patológica. En este caso es IgG. Y la cadena ligera, en este caso es la lambda, es un mieloma IgG lambda. ¿Cómo yo voy a medir la respuesta al tratamiento? Que cuando yo doy un tratamiento, esta cosa se tiene que ir, se normaliza. La IgG se normaliza, la cadena se normaliza. Esa es la respuesta al tratamiento. Y bueno, la idea era solo compartir unos casos clínicos de cosas que son reales y pasan en la vida real. Miren este caso, este es un caso sorprendente. Observen que la paciente tiene 49 años, paciente joven. La media del diagnóstico son 65, 70 años, pero hay un grupo de pacientes más jóvenes. Dice, síndrome anémico y pérdida de peso, 40 libras, dolor lumbar, medicada con AINES. Es un caso real, caso que he manejado. Este caso de este año, junio de este año. Síndrome anémico, dolor óseo, toma AINES, tiene 5 meses de evolución cuando yo lo vi, y tiene anemia
una anemia normocítica, yo pediría mi quimiquito. Proteína total la tiene alta. La inmunoglobulina IgG la tiene alta. Tiene lesiones líticas en el cráneo. Presten atención, porque aquí hay drama en esta historia clínica. ¿Este laboratorio de cuándo es? Este laboratorio es del 8 del 6 de 2025. ¿Ok? Junio. Obsérvense acá. Proteína total elevada. Entonces viene el problema de los laboratorios. Y doctor, ¿y la albúmina y la globulina? Pues no hay reactivo, pues. Qué locura, pues. ¿Eh? Pero ya aquí hay algo raro. Obsérvense entonces la ferritina, la capacidad total de fijación. Esto es una cinética de hierro inflamatoria. Médula ósea. ¿Qué es esto? Célula plasmática. ¿Lo ven? Célula plasmática. Alguien diría, doctor, ¿pero qué necesitamos para los criterios si usted no está en los criterios aquí? Bueno, aquí yo soy un monstruo diagnosticando mieloma sin laboratorio. Miren, electroforesis no había reactivo, inmunización no había reactivo, cadena ligera libre no había reactivo, proteína de peñón que mide la cadena ligera libre en la orina no había reactivo. Lo, lo único que yo vi al pocotón de célula plasmática y que en una inmunoglobulina la IgG estaba alta. Hay problemas en el sistema, pero aquí es un mieloma de aquí a la China. Cuando uno ve esto, estos son las lesiones en saca bocado del mieloma múltiple. Vean las lesiones líticas. Proteína total elevada. Claro, necesitamos lo demás. Las pruebas que se necesitan, ahí están. Los pacientes a los cuales se diagnosticó mieloma, hasta 6 meses, un año previo, tenían la globulina elevada. Por eso es muy importante buscarlo. Miren este caso. 56 años, una paciente joven. Esta es una historia, esta todavía es una historia patética, patética en todas sus formas. Miren, fue admitida a medicina interna el 19 de mayo de este año. Pérdida de peso, síndrome anémico, lipotimia. El 15 de mayo va al cuarto de urgencia de aquí en el hospital donde yo trabajo. Y saben, la mandan para casa. Reconsulta 2 días después. Este fue el 15, se admitió el 19. Entre el 15 y el 19, unos días en casa reconsulta nuevamente porque estaba mala. Estos son en los laboratorios. Tenía anemia, una anemia microcítica. A ver, si yo tengo una anemia microcítica, ¿qué es lo primero que yo pienso, Sharon Villarreal? Si mal no recuerdo, creo que eso era en talasemia, podría ser deficiencia de hierro. ¿Qué más da anemia microcítica? Falta una. Una enfermedad crónica. 10 a 20% de la anemia enfermedad crónica. ¿Qué quiero decirlo? Que cuando llegue esta paciente, alguien podría no cuestionar a alguien decir, es una anemia microcítica, consulta gastro para endoscopia alta, endoscopia baja, colonoscopia, porque una anemia microcítica, sí, pide la cinética de hierro. Cuando pide la cinética de hierro, no hay reactivo, pero la ferritina está más de 100, la transferrina está baja. Es decir, que esta cinética de hierro tiene un componente inflamatorio. Y yo diría, ¿será de esas anemias microcíticas 10 a 20% que es una anemia inflamatoria, pero que es microcítica? Ya. Yo siempre quiero mi quimiquito, mi quimiquito. Miren, calcio elevado, globulina elevada. Calcio elevado, globulina elevada. ¿Qué yo le tendría que pedir a este paciente? ¿Qué estudio le tendría que pedir a este paciente? Electroforesis Una para... electroforesis, una Ujú. electroforesis de proteína, inmunofijación para estudiar. Presten atención a esto, porque aquí hay drama y suspenso. ¿Ok? Una paciente que tiene anemia microcítica y alguien me dice, doctor, cinética de hierro, tengo que buscar una malineal trato gastrointestinal. Hasta ese momento yo no puedo cuestionar ese análisis, me parece lógico. Pero ese análisis se desborona totalmente cuando dentro de mi abordaje tiene una anemia inflamatoria con ferritina elevada y tiene hipercalcemia y tiene globulina elevada. Yo necesito una electroforesis de proteína, tenía dolor óseo, una radiografía. Miren, estas son las lesiones líticas. Miren las lesiones líticas que tiene por doquier. Pero lo sorprendente en este caso es que observen minuciosamente algo. Esta es de mayo cuando fue admitida. ¿Ven? Ya tenemos lesiones líticas, pero miren lo que sucedió.
cuando fue admitida de manera muy temprana, buscando el estudio endoscópico, buscando la interconsulta gastro, cuando tenía datos ya para pensar en mieloma múltiple, la paciente hace esto, una isquemia arterial, y al final termina aquí. Cuando usted ven estas manos, ¿qué usted cree que están haciendo? ¿Ustedes saben qué están haciendo estas manos? Este es el Despidiendo. salón de operaciones. ¿Qué está haciendo? Amputación. Él está tanteando, él está tanteando dónde es que va a ser la amputación. Pero lo más sorprendente de este caso, este fue cuando ya se formó el rancho y me conversan, yo, bueno, ese mismo, eso fue un fin de semana que me llamaron. El fin de semana, un sábado le hice la médula ósea, ya hice el diagnóstico, un diagnóstico, pero ya era muy tarde para revertir lo que se tenía, lo que estaba sucediendo. Ya después comenzamos el tratamiento, después que le habían hecho la amputación. Pero obsérvese algo. Ustedes saben que esto que es, este es 3 de junio del 2024. Esa es la misma paciente. Ella tenía anemia. En diciembre, en junio tenía anemia ya, en diciembre tenía anemia. Aquí ya tenía la anemia microcítica. Aquí era anemia normocítica, ya entrando a microcítica. Aquí, investigando por todo chéchere, que el colesterol, que el azúcar, yo, ¿por qué Carrizo tiene anemia? Cinética de hierro, pidan esa chéchere. Pero la paciente comenzó a tener epistaxis y cefalea y le hacen una radiografía en octubre de 2024. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Las lesiones Eso, Las lesiones osteolíticas. Esas son las lesiones líticas. Pero parece ser que estamos haciendo una colección de radiografía, porque tenemos la 4 del 10, tenemos la 23 del 12, ahí están las lesiones líticas. Sigamos avanzando. En enero, lesiones líticas, ¿ok? Dios mío, señor, no porque yo sea especialista en hematología, no, ese es el gran problema de la atención primaria. El gran problema de la atención primaria es que uno de los pilares del éxito de la medicina es buena atención primaria. Esta paciente no debió haber perdido sus extremidades, jamás no debió haber sucedido. Ahora la paciente agradece que está viva, pero en algún momento se recuerda que es mejor estar viva con sus extremidades, pero después agradecerá que está viva. Entonces, no se puede olvidar el diagnóstico de mieloma múltiple, pero también podemos tener el diagnóstico de mieloma múltiple como este otro caso. Esta paciente falleció el sábado, el domingo, sí, el domingo falleció. Esta paciente falleció con un mieloma, pero bien bravo. En abril es admitida a medicina interna con síndrome anémico y dolor cervical, pero desde el año anterior, hace un año atrás, tenía dolor cervical y estaban viendo que si tenía una hernia, que si lo operaban, que si no, pero ya hace un año tenía dolor óseo, ya tenía síndrome anémico. Se le hace un hemograma y en el hemograma, ¿qué hay en el hemograma? Chen, ¿qué hay en el hemograma aquí? A ver, ¿qué hay en el hemograma? No, hay leucopenia, eh, unas pesas de los neutrófilos y también tiene anemia normocrómica, homogénea, Normocítica, normocítica, hipocrómica. Y además tiene trombocitopenia. normocitopenia. Ya tienen que hacerlo rápidamente. Tienen que hacerlo rápidamente, por amor al creador. Doctor, tiene leucopenia. Aquí no tiene ningún despensa de nada. Aquí está el diferencial de los leucocitos, está como tiene que estar. Los absolutos están bien. Tiene anemia normocítica y tiene trombocitopenia. O sea que tiene pancitopenia. Alguien diría, bueno, hay que estudiar la pancitopenia, doctor, central o periférica, B12, ácido fólico. Habrá que hacer alguna médula ósea, doctor, pero obsérvese la importancia del químico en una paciente que tiene dolor óseo y síndrome anémico. Pide tu cinética de hierro, pide tu B12 y tu ácido fólico. No hay reactivo, está bien, no hay reactivo. Obsérvense, la ferritina está elevada. Es una anemia inflamatoria. Obsérvense el químico.
La creatinina está bien, sí, pero miren, las proteínas totales están altas y la globulina está alta. ¿Qué estudio le tengo que pedir a esta paciente? Electroforesis. Una electroforesis de proteína. Aquí le hacemos esta es la determinación del pico monoclonal. La célula plasmática, tengo un mieloma múltiple. Un mieloma múltiple a toda mecha. Bravo, bravo, bravo. Estaba lleno de enfermedad. ¿Desde cuándo? Es lo sorprendente. Desde el año anterior ya tenía visitopenia. ¿Ok? Este es un paciente que fue admitido con pancitopenia, leucopenia, anemia, trombocitopenia, pero cuando le hacen un froti, mire, ven fenómeno de Rux. Solo ese dato ya me abre la idea de que tengo que pedir mi químico, mi electroforesis de proteína y este paciente tiene mieloma múltiple. Ahorita está en tratamiento, tiene el pico monoclonal, tenía la globulina alta, tenía la lesión renal y la médula ósea llena de células plasmáticas. ¿Ok? Este paciente me llegó y lo único que tenía era anemia. Me llegó por anemia solamente. Yo investigué, no tenía otra causa. Yo, bueno, vamos a estudiar la anemia. No tenía doloroso, no tenía nada. Una anemia normocítica. ¿Qué le voy a pedir? Cinética de hierro. La ferritina, más de 100. Pero le pedí mi químico. Y el químico, miren que las proteínas totales estaban altas y la globulina estaba alta. Por ende, yo le pedí una electroforesis y aquí está el pico monoclonal. Le hice la médula llena de células plasmáticas. Es un mieloma múltiple. Un paciente, se lo refieren al nefrólogo, un amigo mío, porque al paciente le querían hacer una cirugía de columna. Entonces, como tenía la creatinina alta, se lo refirieron al nefrólogo y el nefrólogo me llama, Leoni, yo pienso que ese paciente tiene algo más que no es mío. Tiene dolor en los huesos, tiene anemia, la lesión renal. Yo, bueno, mándamelo. Cuando me lo mandan, tenía anemia y fíjense que el froti tenía linfocitos plasmocitoides. Tenía lesión renal, hipercalcemia. Es una lesión renal que tiene asociado a un mieloma múltiple, un mieloma de cadenas ligeras lambda. Mira la cadena ligera lambda bien elevada, un mieloma de cadena ligera. Célula plasmática, un mieloma múltiple. ¿Ok? Entonces, este caso también, una paciente con dolor lumbar tiene anemia normocítica, proteína total elevada, globulina elevada. Electroforesis, pico monoclonal. Yo le pongo la imagen, ¿qué carrizo es esto? Si yo no sé, en mi vida he visto esta cosa, doctor. Interno. Yo no sé ni qué es eso, doctor. No, pues, esto es un pico monoclonal. ¿Ok? La inmunofijación me dice que IgG capa. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estaba el mieloma? Jóvenes, le dije que en el estudio decía que hasta 60%, 6 meses a un año previo tenían eso elevado. Concentración. Este paciente que le diagnostiqué el mieloma aquí en diciembre del 2022, obsérvense aquí, en el 2021, en noviembre del 2021, un año atrás, tenía anemia y tenía la globulina elevada. Y usted diría, doctor, doctor, verlo en retrospectiva es fácil. Claro que verlo en retrospectiva es más fácil, porque ¿saben algo? Porque cuando yo tengo anemia, yo tengo que explicar por qué mi paciente tiene anemia. Nunca ustedes serán de los médicos que le van a mandar a este paciente multivitamina, ni Centrum, ni que tome ácido fólico, ni que tome complejo B, porque no. ¿Ok? No, ustedes no van a hacer eso. Ustedes no serán de esos que hacen eso allá afuera. No es no. Cuando tienen anemia, tienen que explicar por qué el paciente tiene anemia. Y en este momento, si estuviera estudiando este paciente aquí, digo, tiene dolor óseo, síndrome anémico, pérdida de peso, tiene anemia. Vamos a estudiar por qué tiene anemia. Cinética de hierro, B12, ácido fólico, mi químico. Vamos a investigar qué está pasando, sangre oculta, lo que ustedes quieran, y vamos apañándonos. Pero la cinética te sale inflamatoria y la globulina te sale alta, y tú dices, por aquí va la cosa, vamos a pedir una electroforesis de proteína. Y cuando pides la electroforesis de proteína, coges de tu pico monoclonal y tienes tu mieloma múltiple. O este paciente que llega al cuarto de urgencia, y usted diría, doctor, pero que sí, jóvenes, este paciente tenía meses dando vuelta con dolor lumbar y cuando llegó al cuarto de urgencia llegó encefalopático, anemia y tenía la creatinina en 9.9, listo para diálisis. De hecho, lo dializaron. Hipercalcemia, creatinina en 9, ácido úrico volando. O sea, tenía datos de CRAP, tenía fractura, todo su cuerpo vertebral fracturado, tenía fractura en húmero en el tercio proximal, célula plasmática, célula plasmática. Y bueno, hay un mieloma múltiple
donde la globulina no se eleva, que es como el 15%. Ese es cuando el mieloma es solo de cadenas ligeras libres, solo capa Holanda. No es de IgG ni IgA, no, no. Es solo cadena ligera libre. En esos casos no hay pico monoclonal y el diagnóstico se hace midiendo las cadenas ligeras libres. Elevada, aquí era capa, y en orina elevada. Es un mieloma múltiple de cadena ligera libre. Cadena ligera libres, capa. Ese era el diagnóstico del mieloma. Entonces, esto es muy importante. Me tomé tiempo para reflexionar un poco eso porque para mí es muy importante, sobre todo porque es un diagnóstico cada vez más frecuente y es muy importante dominar esta patología. ¿Ok? El espectro es una patología muy tremenda. Tengo el último caso. Tengo un caso que estoy manejando ahorita, un caso de un colega odontólogo, 80 años de edad, 80 años de edad. El año pasado estaba lidiando con un cáncer de próstata, lo operaron, éxito total, pero este año, a finales del año pasado, inicio de este, comenzó a tener elevación de la creatinina, pero como tuvo problemas en la próstata, bueno, se asumió que era eso, y después comenzó a hacer anemia. Y la anemia seguía, y la creatinina seguía subiendo. Y entonces conocí a un colega y lo llevaron al hematólogo y el hematólogo vio en un químico que la globulina estaba elevada. Él te ofrece proteína, cadena ligera libre, cógete tu componente monoclonal. Médula ósea, 90% de célula plasmática. Pero entre finales del año pasado, el diagnóstico se hizo fue en agosto de este año. Ahorita estoy lidiando para controlar la enfermedad y que los tratamientos tengo que ajustarlo a la función renal para cuidar el riñón. Va de creatinina en 4.6, es que lleva creatinina en 2.1. Ahí cambiando el temporal. Pero esto, cuando un paciente mieloma queda en diálisis, su supervivencia se acorta. ¿Es posible que un mieloma requiera diálisis? Sí, es posible. Tengo un paciente en la sala en meses anteriores que tenía un año en hemodiálisis. Un año en hemodiálisis. Y la anemia bajando, y la anemia bajando, y dice que por qué está pasando que la hemoglobina. Entonces consulta en hematología. ¿Qué es lo que uno ve? Globulina elevada. Electroforesis pico monoclonal, médula ósea lleno de células plasmáticas. Un mieloma múltiple de un año de evolución con daño renal que ya no va a ser reversible el daño renal. Entonces, muy importante el concepto que uno tenga de esta patología. ¿Ok? Muy bien, excelente. Nos toca, Doc, una dime, pregunta. dime. En el momento cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el diagnóstico de mieloma múltiple, se tiene que poner, ¿cómo le explico? ¿El diagnóstico sería mieloma múltiple o se pone el nombre completo? Mieloma múltiple por cadenas ligeras, por IgA, IgG, no sé si me explico. No, el mieloma múltiple tienes que poner el componente. El mieloma múltiple hay que poner el componente, si el tipo, si es IG. Usualmente tú dices, lo reporta de la siguiente manera: mieloma múltiple IgG kappa o IgG lambda. ¿Ok? Mieloma está a expensa de un componente IgG, IgA o IgM, es más raro, y un solo componente de cadena ligera, que sea capa o lambda. ¿Ok? Usualmente cuando se produce la hemoglobina completa, siempre se va a producir cadena ligera libre suelta. Pero hay veces que solo se produce la cadena ligera libre. Entonces, en ese caso, tú dirías, es un mieloma múltiple de cadenas ligeras, capa o lambda. De hecho, en el pasado había una cosa que se llama el mieloma de Benson-John. Es un mieloma que es de solo cadena ligera libre que se filtra en el riñón. ¿Quién abrió el quiz de todos ustedes? De los que están aquí, ¿quién abrió el quiz? O sea que el que abrió el quiz no está aquí. Aquí lo vamos a hacer al final, pero dije que era las 7:05, pero me emocioné y me fui más allá. Pero alguien clicó y abrió el quiz. Entonces, yo tengo que entender que como estamos tan ocupados ahorita, no ha tenido chance de abrirlo, pero alguien lo abrió. Pero no pasa nada, ahora lo activamos, ¿ok? A ver, jóvenes, a ver, a mí el siguiente tema, estos temas son apasionantes, hay pasión en esta cosa. El siguiente tema es un tema muy apasionante, que es la hemostasia. Hemos pasado por la serie roja, hemos pasado por la serie leucocitaria, y ahora vamos a entrar en el fascinante mundo de la hemostasia. Entonces, había una presentación ahorita, pero no sé si su compañero al final resolvieron. Ellos nos iban a hablar de una condición llamada trombocitopenia inmune. Yo no sé si Hola, resolvieron. doctor. Nosotros estamos Chao, ahorita en el hospital de turno. están haciendo ¿Pod- ciencia en el hospital. ¿Ah?
Están haciendo Estamos, ciencia. estamos de turno en trauma ahorita, Y pero los estamos tres en que la clase. y los tres están los tres eran los que tenían que exponer el caso. Somos tres, pero dos estamos en el hospital. Ah, ok, ok. Está bien, bueno, lo tomamos después. Pues vamos a hacer la diferencia porque están haciendo ciencia. Si están haciendo ciencia, ¿ok? Ok, listo, ¿Está gracias, bien? doctor. Vayan a hacer ciencia, pero demás sí no. Quiero los nombres de los tres que están, de los tres, de los dos que están rotando ahorita. Ok, se los mandamos al grupo, doctor. Sí, mándamelo, que quiero saber Ok, quiénes, verificar quiénes no están aquí. Ok, miren. Bueno, qué pena que vamos a hablar de PTI, un tema interesante, pero después lo tomamos, no pasa nada. Entonces me da chance para hablar de la hemostasia. Doctora, ya puede hacer ciencia, ya puede cerrar, tú puedes ir a rotar, puedes ir a tocar paciente. Daniela, ok, doctor, gracias. ¿Y vaya, con el quiz cómo hacemos? después vemos, ¿ok? Ok, listo, gracias, doctor. Sí. Muy bien. Ok, veamos. Mhm. Ok, les decía que vamos a entrar en un mundo fascinante, que es el mundo de la hemostasia. Hemostasia. Ok, vamos a ver. Vamos a compartirle algo aquí. ¿Alguna pregunta de los temas anteriores? ¿Alguna pregunta de los temas anteriores? Aprovechando que no vamos a tener la charla, vamos a tener chance de repasar otras cositas. Pero aquí vamos a repasar esto, pues rapidito antes de entrar al tema de hemostasia, porque no vamos a tener la charla, así que nos da chance de hablar otra cosita. Miren, jóvenes. Yo creo que en una clase, estábamos aquí cuando una doctora de Grande me llamó por un chico que tenía leucocitosis, anemia, trombocitopenia y dijo, la maceta firmó relevo, responsabilidad para irse para la casa. Bueno, regresó. Hoy me llamó la doctora y me dice, doctor, sigue vivo porque está joven. Cuando lo vio por primera vez tenía hemoglobina en 4, ahora regresó con hemoglobina en 2. Claro, ya su cuerpo más golpeado y no le toca otra que aceptar el traslado. Leucocitos en 100.000 tiene la anemia y trombocitopenia. En el frotis 80% de blasto. ¿Cuál es el porcentaje en la mayoría de las leucemias para definir leucemia aguda? Blasto mayor del Mayor de 20%. 20%. Mayor de 20%, casi en la mayoría, habrán sus excepciones. Entonces, en la leucemia nosotros la clasificamos en dos grandes grupos. En el grupo, en función de si es aguda o crónica, en función si es mieloide o linfoide. Así tenemos la combinación, leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide aguda, y hay otras más raras que son fenotipos mixtos, es decir, tiene mieloide y linfoide, esos son de campeones. Y las crónicas tenemos leucemia mieloide crónica o leucemia linfoide crónica. ¿Cuál es el problema de la leucemia aguda? Células inmaduras que proliferan de manera desmedida. Proliferan, no mueren y no se diferencian. Yo les decía a ustedes que la diferenciación, ¿qué garantiza la diferenciación? A ver, en el proceso de la hematopoiesis, ¿qué garantiza que la célula se diferencie? A ver, ¿qué garantiza que las células madres se diferencien? Factores como la eritropoyetina. ¿Qué es la diferenciación? Una célula madre que se diferencia, ¿qué significa que se diferencia? ¿A qué se diferencia? A las líneas, ¿no? ¿A qué línea? Hay O dos sea, grandes líneas, la la línea mieloide y la mieloide y línea la linfoide. La mieloide tengo los glóbulos rojos, los granulocitos, las plaquetas O sea, y si la yo no línea. entiendo ese concepto, si yo no entiendo ese concepto, yo estoy hasta la mismísima, estoy hasta las patas. No domino la ciencia, no voy a hacer, es más, estoy en Belén con los pastores. ¿Ok? Soy raya en los espacios, punto suspensivo. Porque la diferenciación en la hematopoiesis es lo que garantiza que se produzca célula madre mieloide y célula madre linfoide. En la leucemia aguda, el chiste de esta cosa es que prolifera una célula, una mala célula madre, que no se diferencia, por eso no se produce menos glóbulos rojos, menos plaquetas, menos neutrófilos, y por eso hay neutropenia, trombocitopenia, anemia. Estoy viviendo como un déjà vu, pero no importa, no me canso de orientar.
Y por eso el paciente viene con anemia, neutropenia, trombocitopenia, viene con sangrado, equimosis, fiebre, cansancio. Y esos blastos se pueden depositar en el vaso y dar hepatomegalia, esplenomegalia, en los ganglios, dar adenopatía, en la encías da hiperplasia gingival, en la piel da infiltrado. Se pueden meter al sistema nervioso central. A ver, ¿qué leucemia es muy característico que infiltre el sistema nervioso central? ¿Qué leucemia? Linfoblástica. Está bien que lo repite, pero si lo hace con duda, no sirve. Bueno, No la sirve. linfoblástica. No te conseguí. Las leucemias linfoblásticas hacen lo que se llama los citosantuarios, se meten al sistema nervioso central. Se supone que ese taller es el que ustedes desarrollaron. Entonces, el hemograma, hay una cosa muy clave en el hemograma cuando evaluamos leucemia, que las leucemias pueden dar leucocitos normales, leucocitos elevados, o leucocitosis, leucopenia o leucocitos normales. Otra cosa que yo veo en leucemias agudas, buscar anemia, trombocitopenia y alteraciones en el diferencial. Entonces, el blasto, este es un blasto, pero un blasto, ¿esto qué sería esto que está aquí? A ver, vamos a anotar aquí. Bastones de Auer. Esto es un bastón de agua muy bonito. Estas fotos son fotos de casos que he manejado. Este es de mis primeras leucemias promielocíticas agudas manejadas acá donde trabajo. Una leucemia que se cura mucho, tiene una translocación muy característica, que es la translocación 15-17. Activa mucho la coagulación, hace un 6D, por eso el fibrinógeno se consume. Mucho bastón, qué preciosura. Es una preciosura de imagen. Es muy linda esta imagen, maquiavélica y perversa, pero yo cuando veo una leucemia así, yo digo, ojalá y no se muera en la etapa inicial porque se cura mucho. De hecho, de todas las leucemias promielocíticas que manejamos, este año yo no sé dónde están, no diagnosticó ninguna. Para mí es que siempre llegan. Si no ha llegado porque se ha muerto de sangrar y no llegó al hospital, porque la manejaron como un dengue, porque yo no sé. El año pasado manejamos 7 leucemias promielocíticas. Los que fallecieron fueron los que llegaron con sangrado intracerebral y sangrado mayor. Los que no sangraron están vivos y dentro de un poco tiempo entrarán en el concepto de curación. Estos son estas células binucleadas con estas hendiduras, estos son promielocitos patológicos de la leucemia promielocítica. Miren, esto forma riñonada. Esto es una preciosa imagen de esta binucleación. Estos son promielocitos patológicos. Esto es un blasto mieloide con bastón de Auer, cuerpo de Auer. ¿Cómo yo sé que es un blasto? Oye, miren, el nucleolos, cromatina laxa, blastos, bastón de Auer. Este es un blasto mieloide. Recuerden que pueden ser blasto linfoide también. Un blasto grande, dos nucleolos acá, cromatina laxa. Este es un blasto mieloide. Un paciente muy mayor que falleció en ese momento, no teníamos opciones de tratamiento como la tenemos ahorita. Ahora tenemos medicamentos para tratar a pacientes mayores. Yo tengo 4 pacientes manejados ya de manera exitosa, sin quimioterapia intensiva. Blastos, estos blastos de aspecto monocitoide, blastos, son blastos. Y estos son blastos linfoides. Cromatina, cuando hablamos de la cromatina laxa, esta cromatina más clara, que dicen que más laxa, tiene nucleolo. Aquí lo ven precioso, esta imagen, espejo de mano. Estos son blastos con vacuola en su citoplasma. Entonces, esto ya no es un blasto. ¿Qué diferencia hay entre estas células? Observen, esta célula y esta célula. Esta célula y esta célula. Esta célula y esta célula. El color. Esta célula. Cuando saqué lo veo como más denso. La célula que está mostrando ahora mismo. Lo que determina que un blasto es la cromatina. Esto es una cromatina laxa, ¿lo pueden ver? Suave. Esto está compacto. Esto es un linfocito con cromatina condensada de la leucemia linfocítica crónica. Estas son las sombras de Gumpress de la leucemia linfocítica crónica. Este paciente es un paciente que tiene linfocitosis, plaqueta normal, hemoglobina normal usualmente, paciente mayor, muchas veces está asintomático. Lo mismo, lo ven, compacta. Este ya es distinto. A ver, ¿esto qué sería? ¿Esto qué es? ¿Qué célula es esta? Esto.
Mieloide, mielocito. No, qué chingue plaqueta, plaqueta de esta vaina que está aquí en chiquito. Fragmento. Esto es un basófilo. Basófilo, gránulos grandes, gránulos. Y más, le estoy diciendo aquí translocación 922. Si una translocación 922, una leucemia mieloide crónica. Hay representación de todos los estadios madurativos. Neutrófilos en banda, metamielocito. Esto es un blasto, esto es un mielocito, mielocito. Y estos son basófilos. Basófilos de la leucemia mieloide crónica. Neutrófilo, basófilo, banda, mielocito, basófilo. Esto es una leucemia mieloide crónica. Todos los estadios madurativos, miren, basófilo, esto es un blasto, miren, cromatina laxa 2 nucleolo, pero esto no, esto es un mielocito, basófilo, neutrófilo, mielocito, mielocito, esto es un blasto, muchas plaquetas, esto es una macroplaqueta, muchas plaquetas. A ver, una patología donde hay leucocitosis, neutrofilia, todos los estadios madurativos, plaquetas normales o elevadas y tienes plenomegalia, ¿cómo se llama eso? Leucemia mieloide crónica. Es una leucemia mieloide crónica. A ver, rapidito unos hemogramas. Presten atención para que estén en Belén con los pastores. Tienen que estudiar. Está por el computador. Cinco segundos, busca el cargador del celular. Digo, de la computadora. A ver, hagamos un último intento para que está rezagado. A ver, entonces vamos a ver. A ver, alguien me interprete este hemograma. A ver, Dana Rivera, interprétame este hemograma, pero a balazo, ¿eh? Rapidito. Víctor, me disculpará, pero la verdad no veo los números. O sea, se ve borroso. Trata de agrandarlo y no lo leo. A ver. Mm, No sé si es mi wifi, pero no se ve borroso. Ujú. Creo que ahí está más o menos. Ok, puedo ver que línea roja tenemos una no sale si es femenina o masculina. Bueno, igual es una anemia. Tiene hemoglobina 7.9, una anemia tipo normocítica, 34.3 cm, normocrómica, heterogénea, y reticulocitos. Bueno, viendo el porcentaje de reticulocitos, si sacar el índice reticulocitario es una regenerativa, probablemente. Luego, viendo la línea blanca, podemos ver que tenemos leucocitos 4.700, 4.500. Bueno, tenemos leucocitos bien, leucocitos normales. Viendo el diferencial, tenemos neutropenia, tenemos linfopenia, tenemos los monocitos aumentados, eosinófilos, basófilos bien. Y bueno, las plaquetas las tenemos en 29.600, tenemos una trombocitopenia. O sea que teníamos una pancitopenia actualmente, sí, medimos todo. No, espera. ¿Por qué pancitopenia? Tenemos anemia, no, tenemos una bicitopenia, porque tenemos trombocitopenia y anemia, porque los leucocitos sí los tenemos bien. Ahora, este paciente, yo no me he mencionado historia clínica, pero es un hemograma muy representativo de leucemia aguda. Los leucocitos están normales, pero cuando vas al diferencial tienen monocitosis, ¿ok? Casi la mayoría son monocitos cuando los monocitos tienen que ser el 10%. Tiene anemia y trombocitopenia. Anemia, trombocitopenia con monocitosis. La pregunta que me hago es si son monocitos.
Cuando hago el froti, esta población no es monocito. Esta población es una población que son, ¿qué son? Blastos. Blastos. Son blastos. Correcto. Ténganlo allí. Miren, a ver, ¿se ve algo allí o lo amplío un poquito más? Sí, ¿Se distingue algo? sí, sí se distingue. Ok, miren aquí. Tiene 77 años de edad y es una femenina que tiene leucocitosis con monocitosis, anemia y trombocitopenia. Anemia, trombocitopenia, jóvenes. Anemia, trombocitopenia, leucocitosis con monocitosis. ¿Son realmente monocitos? No. Esta es una leucemia promielocítica aguda. Binucleaciones, una LMA, una leucemia mieloide aguda, promielocítica. Bastón de agua. Leucocitosis, monocitosis, anemia y trombocitopenia. Estoy haciendo otro intento. Pero la leucemia también puede dar. Doctor, Sí, dime. disculpe. Una pregunta, que es algo que la vez pasada se me olvidó preguntarle. A mí me enreda un poco cómo diferenciar entre promielocítica, linfoblástica. Eso directamente tenemos que ver es genética, la citogenética. No. La, morfológicamente, lo único que me puede decir a mí que es una leucemia mieloide linfoide es ver bastón de agua. Aquí tiene bastón de agua, o sea, es una leucemia mieloide. Pero dentro de la mieloide hay una muy particular que se llama leucemia promielocítica aguda. Es decir, que ya no son blastos puros, sino está lo que está después del blasto. Después del mieloblasto viene el promielocito. Y en promielocito se bloquea la maduración. Por eso lo que más hay son promielocitos. De hecho, esta es una de las leucemias donde no se necesita el 20% de blasto, porque la mayoría de las veces lo que más está aumentado son los promielocitos. Ahora, fuera de eso, hay blastos que son subjetivos de ser linfoides. Por ejemplo, estos blastos son más pequeños, no tienen gránulos, tienen vacuola. Estos son blastos que parecen más linfoides, espejo de mano. O sea, parecen más linfoides. Tú puedes decir, parecen linfoides, pero al final necesita la citometría de flujo para confirmarlo. ¿Ok? La citometría es lo que dice los clústeres, esto es citometría. Si marcan, qué, CD3, 33, mieloprocesia mieloide. Si marcan, qué sé yo, aquí, esta es la promielocítica, ¿ves? Marca mieloperoxidasa. Tiene marcadores particulares. La linfoide, CD10, CD20, o sea, esto es el inmunofenotipo que lo da la citometría de flujo. ¿Ok? Claro, para Ok, diagnosticar mieloide es sencillo si veo cuerpo de Auer o la morfología de promielocito, que eso sí es inconfundible. De hecho, la promielocítica tiene esta característica, mucho sangrado, y la principal presentación es pancitopenia, como en este caso, leucopenia, anemia y trombocitopenia, y el fibrinógeno bien disminuido, o sea, hay una coagulopatía. Y el frotis, están los promielocitos. O puede ser este caso, cuando ustedes vean un laboratorio que le deja espacios en blanco, y tiene anemia, trombocitopenia, usted muy atento, un frote, esto es un promielocito patológico, es una leucemia mieloide aguda promielocítica, aquí está el bastón de agua aquí. La leucemia promielocítica se caracteriza por hacer fibrinógeno muy bajo, por eso que sangran más. Usualmente las mieloides nada más sangran porque la plaqueta está tan baja, pero si la hemostasia secundaria, que ahorita aprenderemos, está afectada, sangran más, y eso sucede en la promielocítica. Miren el caso, alguien diría, los leucocitos están normales, pero miren, monocitos son casi todos. Tiene anemia y trombocitopenia y el frotis tiene cuerpo de agua. Es una leucemia mieloide aguda, pero promielocítica. Lo que no se puede aceptar es que uno vea estos hemogramas y yo ni siquiera piense en nada porque, pues nada, porque te andan a la bulla de los cocos ahí sin estudiar. O sea, no tienen que estudiar, o sea, cada vez se estudian menos, o sea, no puede ser que no estudien, tienen que sacarse la madre estudiando, o sea, esa es su función. Esa es la función de un estudiante de medicina, estudiar. Entonces, el estudiante de medicina en estos tiempos quiere tener tantas cosas alrededor y no está entregado a lo que tiene que entregarse. Por eso que después se ponen a llorar con unos pinches examencitos que no lo revientan ahí. ¿Ok? Ya le dije yo que soy defensor de que el que pase el examen sea el primero que entre. Que todos los años el primero que pase ese pinche examen sea el primero que entre. Y al final, si es así, y yo soy el man, yo voy para allá y voy a reventar ese examen. ¿Ok? No le tengo miedo a nada. Pero entonces es un problema, o sea, hay un problema serio. Tienen que estudiar a la chingada. Bueno, vamos, seguimos. Entonces, este caso, leucocitos normales,
Pero obsérvese algo muy interesante en este caso, ya para pasar, este yo creo que es el último para pasar a hemostasia. Obsérvese este caso para que ustedes vean la importancia del froti. Miren, este paciente tiene 32 años, este paciente que tiene una semana de gingivorragia, equimosis en tronco y extremidades. Concentración, concentración. Yo veo el hemograma y tiene los leucocitos normales y me dice que tiene neutrofilia, ¿lo ven? Me dice que tiene neutrofilia. Tiene anemia y trombocitopenia. Anemia, trombocitopenia y neutrofilia. Yo he visto monocitosis, linfocitosis con anemia, trombocitopenia y leucemia aguda, pero aquí es neutrofilia. Hey, ¿saben algo? Eso es lo que dice el pinche equipo. Nosotros vamos para interpretar cosas. Esta población que está aquí es muy parecida a esta que está acá. La máquina lo está ubicando como neutrófilo, pero está en el área de células grandes. Yo necesito un froti. Y cuando se hace el froti, miren, blasto 15% y promielocito 71%. Esta es una leucemia mieloide aguda, promielocítica aguda. Por eso es importante el froti. Cuando uno tiene anemia y trombocitopenia, siempre el froti es muy importante. Aquí, alguien dirá, bueno, neutrófilo, puede ser un paciente que está infectado, séptico, intensivo, que de eso hay mucho. Esto es un hemograma en paciente séptico e intensivo, trombocitopenia severa, grave. Eso puede ser un hemograma de eso. Pero ¿dónde se me cae el diagnóstico? Que el paciente hace una semana no estaba infectado ni nada y tenía fiebre, sangrado, mucho sangrado. Y cuando hago el froti veo ¿qué es? Esto es una leucemia aguda. La importancia del froti de sangre periférica, leucocitosis. Miren este otro. Mira, y todavía, ¿por qué es que ustedes no pueden decir con el hemograma que es una leucemia linfoide aguda? Creo que por ahí en un quiz pusieron una cosa y se lo puse malo porque ya se lo dije. Morfológicamente, un hemograma, ustedes no pueden decir que es una leucemia linfoide o mieloide, a menos que vean bastón de agua. Digan que es una leucemia aguda. Este hemograma que está aquí, obsérvense, tiene leucocitosis, y el hemograma dice que tiene linfocitosis. ¿Ven? 93% linfocitosis. ¿Lo ven? Tiene anemia y trombocitopenia. Se hacen el froti, dice, doctor me dijo que anemia y trombocitopenia es un cuadro agudo, leucocitosis con linfocitosis. ¿Son realmente linfocitos? Frotis, cógetelo, blasto, 81%. Y tú dices, es una leucemia aguda linfoblástica porque es que los linfocitos están altos. Ey, esos no son linfocitos, esos son blastos. Pero son mieloides o linfoides, yo no sé, necesito el inmunofenotipo, citometría, pero obsérvense que en el froti vieron cuerpo de agua. O sea que esto es una leucemia mieloide aguda. Y usted diría, no es linfoide porque son los linfocitos. No, no, son los linfocitos. Entonces, abajo pongo, no podemos asegurar que los blastos observados corresponden a blastos linfoides por la linfocitosis. Requerimos el inmunofenotipo por citometría de flujo. A la chingada, esto está mal. Bueno, esto todavía estoy editándolo. Para observar, pero observamos bastones de Auer que sí son específicos de la leucemia mieloide. Entonces, es una leucemia mieloide, a pesar de que dice linfoide. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de las leucemias? Diagnosticar leucemia, dígame si no es sencillo. No tiene mucha ciencia. O sea, les digo que no tiene ciencia. Eso no tiene ciencia. Jóvenes, no, repitan después de mí, no tiene ciencia. No tiene, ustedes lo repiten y se lo van a creer. ¿Ok? No tiene, dominan la ciencia de su máxima. Usted se imagina un día que usted esté rotando. Yo les aseguro, atentos, yo aseguro que usted esté rotando un día por una sala, por algún lado. Si usted prestando debida atención y le llegó el médico ahí y dice, ¿qué carrizo de esta cosa? Esto, usted dice, a ver, dame chance a mí que voy yo. Doctor, esto es una leucemia aguda. Tiene leucocitosis, tiene monocitosis, anemia y trombocitopenia. Y dice que una semana estaba bien. Necesitamos el froti, doctor. Necesitamos el froti. ¿Qué es el froti? No, el froti es donde se ven las células, ¿eh? Y hace un diagnóstico de una leucemia aguda. Eso es muy importante, jóvenes, eso es muy importante. Recuerdo un caso, era hace una vez. A ver, me llama una colega, me dice, Leoni, yo quiero que tú veas el froti de un paciente que urología le va a hacer una orquiectomía, le va a quitar un testículo, porque tiene una masa testicular. Pero ellos me llamaron porque me están pidiendo plaquetas para hacer el procedimiento porque tiene las plaquetas bajas. Y Leoni, revísate ese froti de tu manera, porque no, eso está raro. La leucemia aguda da sitio santuario al sistema nervioso central y al testículo en los varones. Para que vean lo interesante de esto. Y la autora, yo le dije que mandara el froti y no lo voy a probar plaqueta hasta que se vea el froti. Ella tenía consulta también, ¿verdad? Yo dije, bueno, está bien. Como nosotros tenemos, bueno, donde trabajaba antes,
un laboratorio de hematología muy bueno, donde los licenciados ahí son muy buenos en morfología. Yo digo, sí, sí, pero sí, sí, no es que iba a revisar frotis. Sí, sí, era que el frotis llegara allá y que mi pasiero allá lo revisara y me dijera si había blasto o no. Me dice, Leoni, está lleno de blasto. Y yo dije, sí, el hemograma como está. El hemograma, leucocitosis, monocitosis, anemia, trombocitopenia. No, creo que era linfocitosis. Leucocitosis, los blastos eran más pequeños. Leucocitosis, linfocitosis, anemia, trombocitopenia. Joder, joder. La vaina testicular, esa era la infiltración de la leucemia. ¿Ok? Lo mismo que puede ser, ahora un chico que tiene medicina ahorita, que le están estudiando una lesión que tiene en la médula espinal, pero tiene pancitopenia, pancitopenia. Entonces el neurólogo me llama, Leoni, yo pienso que esa cosa, eso es hematológico. Yo digo, no sé, eso va a ser hematológico. Le hicieron una punción lumbar y la punción lumbar estaba llena de blastos. ¿Qué más va a hacer? Hay que hacer la médula ósea. El frotis sangre periférica tenían tan pocos leucocitos que no se veía nada, pero la médula está llena de chécheres. Entonces es muy importante ese concepto. De hecho, siempre se dice que si es una leucemia linfoblástica en un varón hay que hacer examen testicular. Eso me hace recordar otra historia. ¿No? Esta historia de todo tiempo de medicina interna. Era hace una vez. Pero es una vez estaba presentando, presentando un morning. No sé si alguno está en esta dinámica de medicina que en la mañana, después de un turno, se te sacan la madre y van y te sacan la madre más en la mañana en la presentación de tu caso. O sea, el turno te han sacado la madre y llegas a presentar un caso y te sacan la madre nuevamente. Cuando están presentando el caso, preguntan, oye, ¿y los testículos cómo estaban? No estaban bien. Chus. Cuidado, la ley de Murphy. Cuando algo puede salir mal, va a salir mal, papá. Adivinen, el que preguntó cómo estaban los testículos, ese funcionario, ese paciente, adivinen en qué cama quedó, en la cama que cubría ese funcionario. Y lo primero que va a hacer ese funcionario es tocarle los malditos testículos al paciente. ¿Eh? Y adivinen qué tenía, una masa de rápido crecimiento. La que no tenía en la mañana le apareció misteriosamente. Entonces, es importante los exámenes físicos, ¿ok? Muy importante, muy importante. Ahora, nadie entendería, mm, tiene que taller, casos, taller de mostaza, refrigerante. Bueno, vamos a meterle rápidamente nomás los conceptos de la hemostasia, porque ahorita yo les presenté un caso donde estaba un fibrinógeno allí y yo quisiera entender qué carrizo significa eso. Probablemente ustedes han escuchado el concepto de los anticoagulantes de su clase de farmacología, los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes orales o parenterales. Y ustedes dirían, bueno, ¿dónde carrizo yo meto todo eso? ¿Cómo entender eso? Jóvenes, no hay nada más fascinante que dominar la ciencia desde la fisiopatología. Desde la fisiopatología, es que domina la ciencia. Por eso que si yo ando por la vida de sobreviviente, o sea, yo soy el sobreviviente. Y celebro que sobreviví porque estaba de buen humor el profesor y no quiso ser, ¿sabe?, tan dramático. Si yo soy un sobreviviente, pero yo me privo de meterme en la fisiopatología, yo no desarrollo las habilidades cognitivas necesarias que después me van a servir. Y eso aplica mucho en la hemostasia. En la hemostasia aplica mucho. Mire, la hemostasia es el proceso por el cual el cuerpo mantiene la sangre en estado líquido dentro de los vasos sanguíneos y repara el vaso cuando hay una lesión por la cual hay pérdida de sangre. Entonces, observen si este vaso se ha lesionado y está saliendo la sangre. Hey, yo tengo que parar eso. ¿Qué van a hacer ustedes? Le ponen una curita a la manguera. Van a poner una curita a la manguera. ¿Cómo hace el cuerpo para solucionar ese problema cuando alguien se cortó? Dice, es que ya me corté, pues, estaba preparando un pollo y fue a tirar machete, en mi pinche vida había agarrado un machete y ¡puc! Me corté y me estoy desangrando. ¿Cómo hace el cuerpo para solucionar ese problema? Bueno, eso lo hace por el proceso de la hemostasia. Hay una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es producir un tapón de plaquetas. La hemostasia secundaria es darle estabilidad a ese tapón de plaquetas por generando fibrina. Eso es lo que es la hemostasia. Ahora,
Yo no puedo formar un coagulito aquí para tapar un vaso si no hay una lesión al endotelio. Porque si yo formo un coagulito aquí y no hay una lesión al endotelio, este coagulito va a tapar el vaso y voy a tener un trombo. Por eso que es un equilibrio muy minucioso. Una joven que comienza a usar anticonceptivos orales que tienen estrógeno, no ha usado estrógeno, pero ella tiene deficiencia de un anticoagulante que tenemos nosotros, que es un anticoagulante natural, y cuando comienza a usar estrógeno, ¡pum!, hace una trombosis venosa profunda y dice, bueno, ¿qué carrizo pasó? Hay un desbalance. No puede estar desbalanceado, tú tienes que haber un equilibrio muy minucioso. Yo no puedo ni sangrar, ni puedo formar trombos. Entonces, ¿cómo se da este proceso? Miren, ustedes se cortan, hagan el experimento, se cortan, vamos a decir ciencia, me corto, se cortan y comienza a salir sangre. Y usted dice, bueno, ¿cómo se va a solucionar esta vaina? Vasoconstricción. Hay vasoconstricción para disminuir el flujo, para que sucedan cosas aquí en el endotelio. Observen, aquí se lesionó el vaso, aquí está lesionado. Hay vasoconstricción para que sucedan cosas aquí. ¿Qué cosas? El colágeno se expone y llega una proteína que es el factor de von Willebrand. El von Willebrand, ¿ok? Y él une la plaqueta al colágeno. ¿Lo ven aquí? Preciosura, esto es una preciosura de imagen. Esto es ciencia pura. ¿Ok? Von Willebrand llega aquí y se forma lo que se conoce la adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria es formar una hilera de plaquetas usando el factor de von Willebrand. Pero si yo formo una sola hilerita, el flujo se lleva esa vaina. Por eso tengo que darle fuerza. Y para darle fuerza tienen que venir la agregación plaquetaria. Las plaquetas se activan y liberan cositas. ¿Qué cositas liberan la plaqueta? ADP, por el metabolismo de la ciclooxigenasa, tromboxano, ADP, serotonina. ¿Qué hace eso? Agrega plaquetas, agrega plaquetas. Claro, aquí lo pusieron más exagerado en esta imagen, pero aquí taparon el vaso, no lo que querían representar, sino que se agregaron plaquetas. ¿Para qué se agregan las plaquetas? Aquí, obsérvenlo. Concentración. El colágeno se expuso, el von Willebrand llega y lo va a unir a la plaqueta. Aquí. Esto rojito, el von Willebrand. La primera plaqueta es adhesión. Las plaquetas se activan, liberan ADP y tromboxano y se agregan y dan más fuerza, la unidad. La unidad. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Pero a veces no es suficiente si no hay estabilidad. Siempre la estabilidad es importante. Si no hay estabilidad, estamos palo tigre. ¿Quién da la estabilidad? El fibrinógeno. Pero entonces ustedes deben recordar de su clase de farmacología qué carrizo inhibe, cuando yo inhibo el ADP, qué medicamento inhibe el ADP y qué medicamento inhibe el tromboxano. A ver, ¿qué medicamento inhibe el ADP? ¿Vieron por qué a eso cuando yo escuchaba a mis profesores atrás, dice, ustedes van a necesitar eso para toda la vida? Yo nada más odiaba la farmacología porque estaba No, peluda. no es el clopidogrel. No es el clopidogrel, sí es el clopidogrel. Responde en positivo y cuando la pegues se ganará más puntos. Porque cuando dice no es, ya pierdes todos los puntos, porque no es. Sí es el clopidogrel. Muy usado en pacientes con infarto. ¿Por qué es que se usa esa vaina en infarto? Oye, ¿te recuerdo la placa de ateroma que se rompe? Cuando la placa de ateroma se rompe, ¿usted sabe qué sucede? Se agrega plaqueta. Y si la plaqueta se agrega en una coronaria que está su luja cortada y se agrega plaqueta, tapa el vaso. Y si tapa el vaso, se infarta. Por eso se usa clopidogrel, aspirina, que inhibe el mecanismo del tromboxano. Entonces son antiagregantes plaquetarios. Antiagregantes porque inhiben la agregación plaquetaria. ¿Y qué pasa si me falta el factor de von Willebrand? A ver, ¿qué sucede si yo no tuviera factor de von Willebrand? A ver, por lógica racional, María Carter, ¿qué sucede si yo no tengo factor de von Willebrand? No se podría dar la adhesión, la heredación plaquetaria. ¿Y qué sucede en fin práctico con el paciente? Hemorragia. Sangra. Y una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, la principal hemorragia congénita, muy expresada en mujeres con sangrado menstrual abundante, jovencitas de temprana edad que se desangran, y tú dices, le sacan una muela, se desangran. Tú dices, enfermedad de von Willebrand. Pero, ¿y si me faltan plaquetas? Trombocitopenia, la charla de hoy. El caso de Ira, trombocitopenia inmune, un tema muy apasionante. Trombocitopenia, ¿qué es? Inmune.
el cuerpo destruye plaquetas. Y si destruyo plaquetas, no tengo plaqueta para la adhesión ni la agregación. Entonces me doy un guabanazo y sangro. Es fascinante, esto es fascinante. ¿Quién Carrizo inventó esta cosa? Yo no, esto no es el azar, esto es una cosa, tú mentes superiores. Y luego, miren, cositas. Enfermedad de von Willebrand, no hay von Willebrand para que se adhiera a la plaqueta. Luego, las plaquetas tienen que agregarse. Necesitan ADP, tromboxano. Pero necesitan, para agregarse, las plaquetas necesitan una glicoproteína para unirla entre ellas. El fibrinógeno la une entre ellas. Pero la plaqueta, para unirse entre ellas, tiene que tener esta glicoproteína que es la 2B3A. Hay un medicamento que se usaba mucho en cardiología antes, que es el tirofibán, que inhibe la glicoproteína 2B3A. Yo creo que eso se usa poco ya. Pero hay una enfermedad congénita, hereditaria, que se llama trombastenia de Glassman, donde el paciente tiene poca glicoproteína 2B3A y por ende no hay adhesión plaquetaria. ¿Cómo se presenta? Jóvenes de temprana edad, sangrados menstruales abundantes, sangrado odontológico, guabanazos que se dan tremendo y sangran. Hemostasia primaria no sirve para un cebo. ¿Ok? Entonces yo puedo tener enfermedades por sangrado, donde me falte von Willebrand, donde tengo trombocitopenia, donde me falte fibrinógeno, donde tengo clopidogrel que inhibe ADP, aspirina que inhibe tromboxano, falta de glucoproteína 2B3A y no se pueden agregar las plaquetas, trombastenia de Glassman. O aquí, las plaquetas tienen una glicoproteína 1B, que es la que une el von Willebrand a la plaqueta. A veces no hay esto, y eso se llama enfermedad de Bernard-Soulier. También se manifiesta como sangrado, equimosis y hemorragia o sangrado menstrual abundante en las mujeres. Las mujeres son las que les va un poquito más mal acá, porque como ellas tienen un sangrado fisiológico, son los que más lo sufren. Nosotros los hombres, a menos que nos operen y nos vamos a la miércoles, pero nos saquen una muela ahí sin protección. Muchas veces el tratamiento para esto es transfundir plaquetas para solucionar este problema. Entonces, es muy interesante esto. Un abuelito que se cae y se da un porrazo en la cabeza y estaba tomando clopidogrel, le sangra el cráneo, la cabeza. ¿Qué pasó? Puchi, se lesionó un vaso en el cerebro y la hemostasia primaria no sirve porque estoy usando antiagregante. Entonces, pues, pobre abuelito le sangró un hematoma sudural epidural. Eso es muy común en los abuelitos. Se dieron un cascarazo hace un par de meses atrás y después llegan convulsionando o sonolientos, vueltos leña, le hacen el CAI y tienen un hematoma ahí. Pero ¿qué pasa luego que se da el tapón plaquetario? Hay que darle estabilidad. Y la estabilidad lo da la fibrina. Como todo en la vida joven necesita estabilidad. No podemos andar con inestabilidad. Si estamos inestables, estamos para los tigres. Necesitamos estabilidad. ¿Quién da la estabilidad? La estabilidad la da la fibrina. La fibrina da la estabilidad. Yo sé que el dinero da la estabilidad. No, la fibrina da la estabilidad. La fibrina. ¿De dónde sale la fibrina? Ustedes recordarán, ya estamos ya en la parte final, un par de diapositivas para explicar la hemostasia. Lo demás está ahí grabado en la plataforma. Hay una lista de reproducción dedicada solo a la hemostasia. ¿Cómo se genera la fibrina? Yo quiero que presten atención acá porque aquí explicamos algunas enfermedades. Aquí explicamos algunas enfermedades. Miren, antes, hace muchos años, se sabía que la hemostasia secundaria permitía generar fibrina para darle estabilidad al tapón plaquetario. Y eso se explicaba por dos vías. Cuando se lesionaba el endotelio, se activaba una vía extrínseca y una vía intrínseca. Y por estas dos vías se activaba una vía común y luego la trombina y el paso de fibrinógeno a fibrina, y eso le daba estabilidad a la hemostasia primaria, al tapón plaquetario. Y en la vía extrínseca, aquí había una proteína que era el factor tisular, que activaba una proteína que es el factor 7, y ese factor 7 activaba el 10 activado. Y luego el 10 activado, en presencia del factor 5, hacía que la protrombina o el factor 2 pasara a la trombina, que es el 2 activado. Y eso permitía que el fibrinógeno pasara a fibrina, o sea, el factor 1 al 1 activado. El 1 activado es fibrina. Y había otra vía que era la intrínseca, que el factor 12 activaba al 11, luego al 9, y en presencia del factor 8 hacía lo mismo, al 10 activado, protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Hey, qué cosa más enredada, pero así se entendía la hemostasia. Y luego, ¿para qué sirve esta vaina? Bueno, porque yo podría haber enfermedades donde había sangrado, donde el problema era que faltaba factor 7, o problemas de sangrado donde faltaba el factor 8 o el factor 9. Esto es la hemofilia A, patología donde los pacientes sangran
ligada al cromosoma X. Aquí hemofilia A, deficiencia del factor 8, hemofilia B, deficiencia del factor 9, hemofilia C, deficiencia del factor 11. Y si esto faltaba, bueno, decían, bueno, si esto falta no genero fibrina. Si esto falta no genero fibrina, pero hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema? A ver, alguien encuentra una lógica del problema aquí. Digamos que aquí a mí me falta el factor 8 y yo tengo hemofilia, esa es hemofilia A. Mi pregunta es, bajo estos modelos, ¿es lógico pensar que el paciente sangre? ¿Sí o no? Bajo este modelo. Mi objetivo final es generar fibrina. Eso es lo que le da estabilidad al tapón plaquetario. Si yo no le doy estabilidad al tapón plaquetario, el flujo se lo va a llevar. ¿Ok? Concentración. Porque en esta diapositiva repasamos lo que es la hemofilia de manera sencilla. La hemofilia es una patología donde se formó el tapón plaquetario y no se le da estabilidad porque no se genera fibrina. Pero en este modelo clásico de cascada de la coagulación había un gran problema. ¿Cuál era el problema? Aquí la hemofilia es deficiencia de esto, hemofilia B es deficiencia de esto. ¿Cuál sería el problema? Si mi objetivo final es generar fibrina, bajo este modelo yo podía generar fibrina si tenía falta de esto o de esto. ¿Sí o no? Sí, porque hay más de una ruta. Vía común. ¿Ok? Porque es muy lógico, jóvenes. Es muy lógico. Porque si la vía común se puede activar por acá y esta no me sirve, yo digo, bueno, pues esta me sirve, pues yo por aquí genero fibrina. ¿Cuál es el problema? Pero no, los pacientes sangraban y por muchos años se reventaban la cabeza y que qué carrizo lo que está pasando. O por ejemplo, el que tenía deficiencia del factor 12 no sangra. Hey, jóvenes, el que tiene esta deficiencia no sangra. Yo, pero vaya la miércoles, ¿cómo que no va a sangrar si me falta esto y no me falta esto? Porque carrizo sangro. Sangro aquí, pero no sangro acá. Entonces, por muchos años, hey, habían cosas ahí que no sabían cómo explicarlas. Recuerden que la función de la hemostasia secundaria es generar fibrina. Ahora, había un problema. Entonces, ya en los años 2000, miren, ya en los años avanzados, ya cercano al año 2000, imagínate, ya graduándome en la secundaria, donde a alguien se le ocurrió la brillante idea del modelo celular de la coagulación. ¿Ok? Yo me voy a esperar un par de añitos más y yo hubiera descubierto el modelo celular de la coagulación, me hubiera vuelto famoso. ¿En qué consiste el modelo celular de la coagulación? Atentos, concentración. El modelo celular de la coagulación dice que realmente no hay dos vías. La coagulación comienza por aquí. Cuando se expone lesión al endotelio, se expone factor tisular y se activa el factor 7. El factor 7 activa factor 9 y hace también el paso del 10 al 10 activado, protrombina a trombina, lo normal. Pero la cantidad de trombina que genera es bien poquita, muy poquito, no sirve para nada. No me permite generar mucha fibrina, es poquito. Eso se llama etapa de iniciación. Comienza por aquí, activa un poco el 9, pero activa el 10, aquí, protrombina, trombina, poquita trombina, y hace poquito paso de fibrinógeno a fibrina. Pero esta poquita trombina en el modelo celular de la coagulación que se da sobre la plaqueta y los monocitos, hace algo. Esta trombina amplifica la acción del factor 8, del factor 11 y del factor 5. ¿Ok? Es decir, comienza por aquí, genera poquita trombina, pero esta poquita trombina amplifica la acción del factor 8, el 11 y el 5. Y ya recuerden que cuando comenzó aquí ya había amplificado el 9. Entonces eso se llama etapa de amplificación. Y luego, si yo tengo un pocotón de esto ahora, ¿qué va a suceder? Tengo más pasos del 10 al 10 activado, pero trombina a trombina y más fibrinógeno a fibrina. Ese es el modelo celular de la coagulación. Sobre la superficie plaquetaria sucede algún fenómeno. ¿Qué es? El factor tisular que liberó el endotelio activa el factor 7. El factor 7 activa un poco el factor 9. Pero al final, el 10 activado, poquita trombina. Pero esta trombina que está aquí, aquí la ven, que es esto, ella amplifica el factor 8, el factor 11 y el factor 5. Y ahora, al yo tener más factor 11, 8, ya tenía el 9 y el 5, ahora tengo más pasos del 10 a 10 activado, protrombina, trombina, y ahora sí venga mucha fibrina porque hay más pasos de fibrinógeno a fibrina. Mi pregunta, ¿este modelo explica por qué el hemofílico sangra sí o no? Y este modelo explica por qué el que tiene deficiencia del factor 12 no sangra, ¿sí o no?
A ver, ¿qué se les ocurre? Que sí lo explica porque la etapa de iniciación no se daría adecuadamente si hay una hemofilia, por ejemplo. La etapa de iniciación es esto. Ujú. Eso se va a dar. La etapa de iniciación es todo lo que comienza aquí, activa el 9 y genera trombina. Esa es la etapa de iniciación. ¿Qué es lo que no se va a dar? El paso que genera más trombina. La etapa de amplificación. Porque si yo tengo esta trombina, tiene que amplificar al 8 y no hay 8, ¿qué voy a amplificar? O si alguien tiene deficiencia del 9 y este factor aquí tenía que activar el 9 y no hay 9, no se va a activar. ¿Entiende? Por eso es que el modelo celular sí explica por qué el hemofílico sangra. Porque cuando genero poquita trombina, esta trombina tiene que amplificar el 8, pero si no hay 8, ¿qué voy a amplificar? ¿Y por qué explica que el 12 no sangra? A ver, ¿por qué explica que el tiene deficiencia del factor 12 no sangra? ¿Ustedes ven el 12 por aquí en alguna parte? No, no aparece. No No sale. aparece, no tiene relevancia, no me afecta para generar fibrina. ¿La cogieron? Entonces, ese es el concepto. Entonces, ¿por qué es importante estos conceptos, jóvenes? Porque ustedes cuando escuchan hablar de rivaroxaban, apixaban, endoxaban, usted dice, esos son anticoagulantes orales. Y usted dice, doctor, ¿y cuál es la función de un Ya saben cuál es la función de un antiagregante. ¿Cuál es la función del antiagregante, Carlos Vergara? ¿Cuál es la función del antiagregante plaquetario? Prevenir que se forme trombos. Bueno, o sea, que ocurra la agregación plaquetaria, ¿no? Que no suceda la agregación plaquetaria, que no se forme tapón plaquetario como Dios manda. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la función de los anticoagulantes? Bueno, ahí sí, Bloquear las vías. Entonces, los anticoagulantes, la función, ya la saben, la función de los antiagregantes aspirina, clopidogrel, no formar el tapón plaquetario porque inhibe la agregación. Ahora, concentración. Los anticoagulantes evitan la formación de brina. fibrina. O sea que los anticoagulantes actúan en la hemostasia secundaria y los antiagregantes en la hemostasia primaria. Y no crean que solo la aspirina y el clopidogrel afectan la hemostasia primaria. Anda usted por ahí tomando té de, ¿qué? Té de ginseng, té de jengibre, té de la chingada, té de noni, té de toda esa porquería, al final que todo eso afecta a la función plaquetaria. Y te pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué brebaje está tomando usted? Doctor, estoy tomando una pizca de magnesio con una pizca de este té que me recomendaron, porque, ajá, cuidado, 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 cuidado. Entonces, la función de los anticoagulantes es evitar la generación de fibrina. Y, por ejemplo, le voy a dar un dato. La heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, badiqueto, esa chéchere. ¿Saben qué afecta? El factor 10 activado. ¿Qué pasa si yo inhibo el 10 activado? Jóvenes, si yo inhibo el 10 activado, no hay paso de protrombina a trombina y no hay fibrinógeno a fibrina. Y por ende no hay estabilidad al tapón. No lo genero. ¿Qué pasa si yo uso rivaroxaban, apixaban? Le voy a dar un dato. Rivaroxa, 10 activado. Apixa, 10 activado. Endoxa, 10 activado. Hay uno que se llama dabigatran, de 2A, da. Aquí está, 2 activado. Esta es la trombina. Si yo inhibo la trombina, no genero fibrinógeno a fibrina. Si yo inhibo el 10 activado, no genero trombina y por ende no fibrinógeno a fibrina. La warfarina, anticoagulante oral directo, inhibe factores dependientes de vitamina K, 2, 7, 9 y 10. Si yo inhibo el 7, si inhibo el 9, si inhibo el 10, no voy a generar fibrina. La maravilla de los anticoagulantes. Entonces, no anden por ahí neófitos en Belén con los pastores. Dice, ¿con qué estás anticoagulando al paciente? Lo estoy anticoagulando con aspirina. Váyase para la porra que está. Tú estás antiagregando al paciente. ¿Ok? Importantísimo ese concepto para todo lo que viene, porque todos los temas de aquí en adelante van a estar fundamentados en este principio. Pero como todo en esta vida, jóvenes, está fríamente calculado. Todo en esta vida está fríamente Doctor, calculado. yo tengo una pregunta, o sea A ver, que una pregunta. para que Concentración, una pregunta. para que el factor de iniciación se dé, o sea, para que no se dé, tendría que haber entonces un problema en el factor 7 y
Y el, Correcto, muy bien, excelente tu análisis profundo. Mire, me recuerda era hace una vez. Tiene una paciente que quería operarse, hace una cirugía plástica, señora de mayor. Cuando llega, me la manda el anestesiólogo porque no la iba a operar porque tenía los tiempos de la coagulación alterada. Y ahí viene otra cosa importante que ustedes recuerdan cuando les mencioné el caso anterior, que decía fibrinógeno consumido. Ahí está otro laboratorio que es el TP y el TPT, que miden los tiempos de la coagulación. Esta vía, estos conceptos nos sirven todavía porque esta vía nosotros podemos evaluarla con un laboratorio que se llama TP, tiempo de protrombina. Cuando el TP se prolonga, es que algo está pasando con el factor 7 de la coagulación. ¿Ok? ¿Y qué pasó con esa paciente? Tenía el TP prolongado. Y yo digo, vamos a medir el factor 7 a ver qué está pasando. Cuando medí el factor 7 lo tenía por el piso. Entonces tenía una deficiencia del factor 7. Es muy claro. Si yo no tengo deficiencia del factor 7, yo voy a tener un problema muy significativo con la iniciación. Y si yo tengo un problema con la iniciación, yo voy a tener un serio problema cuando yo tengo lesión, porque voy a sangrar. ¿Ok? Entonces, evidentemente sí. O sea, como inicia por allí, la iniciación estaría afectada si yo tengo deficiencia del factor 7. ¿Qué hace la warfarina? La warfarina antagoniza el factor 7. Si yo hago un tiempo de la coagulación, un TP, el TP va a salir prolongado. Por eso es que cuando uno tiene el TP prolongado, uno le pregunta al paciente, ¿ustedes son de warfarina? Porque son de las pocas cosas que alteran el factor 7. O tendrá una alteración congénita del factor 7, o tendrá un daño hepático, donde se producen todos los factores de la coagulación. La vía intrínseca la evaluamos con el TPT o el TTPA, tiempo parcial de tromboplastina activada. Cuando yo tengo hemofilia A, deficiencia del factor 8, hemofilia B, deficiencia del factor 9, o hemofilia C, deficiencia del factor 11, el tiempo que se altera es el TPT o el TTPA. ¿Ok? Así es que uno diagnostica hemofilia, porque el niño chiquito que comienza a gatear y se le sangra la articulación, cuando le pides unos tiempos, el TTPA o el TPT está prolongado. ¿Y quién evalúa eso? El factor, la vía intrínseca. ¿Quién está en la vía intrínseca? El factor 8. Cuando mides el factor 8, lo tienes por el piso. Entonces tienes una deficiencia del factor 8 y eso se llama hemofilia A. ¿Ok? Ahora, esto es importante entender en la fisiopatología, sí, porque si no andarán en venenculopatología y no entenderán las cosas que se hacen. ¿Por qué un paciente, cuando tiene una trombosis, usted le dan un anticoagulante? ¿Por qué se da un anticoagulante? Porque ya ustedes no quieren que se genere más fibrina porque va a terminar de tapar más el vaso. Pero a veces ahora se está usando mucho las terapias trombolíticas, que es usar un fibrinolítico. Entonces yo entiendo, un paciente que se infarte le hacen terapia trombolítica, ¿qué carrizo es esa cosa? Dar un medicamento que va a alisar la fibrina que se produjo allí. O sea, la fibrina está tapando el vaso, un fibrinolítico para terminar de remodelar. Entonces, ¿qué hace el plasminógeno? Pasa a plasmina y la plasmina degrada la fibrina que se ha depositado de más para que no obstruya el vaso. Y yo doy un anticoagulante para evitar que se genere más fibrina. Pero el cuerpo, que es muy sabio, también activa algunas vías que se llaman anticoagulantes naturales. ¿Qué hacen los anticoagulantes naturales? Proteína C y proteína S. Ellas van a inhibir el factor 8. Inhiben el factor 5. O sea, esto es una maravilla. Es decir, está bien. Eso es fisiológico, lo fisiológico. Yo me lesioné el endotelio, yo produje tapón plaquetario, le di estabilidad con fibrina y luego el cuerpo dice, ya no necesito más fibrina, anticoagulantes naturales en acción. ¿Qué hacen los anticoagulantes naturales? Proteína C y proteína S. Ellos van a inhibir el factor 5 y el factor 8. ¿De qué sirve que se inhibe el factor 5 y el 8? Aquí lo pueden ver. Si se inhibe el factor 5 se necesita para el paso del 10. En el 10 necesita el 5 para el paso de protrombina a trombina. Y si yo no produzco trombina, no genero fibrina. Si yo inhibo el 8, no genero fibrina. Por eso que se llaman anticoagulantes naturales. Ellos, proteínas C, inhiben 8 y 5 y por eso yo no genero más fibrina. Y tengo todavía la otra vía, que es la vía de la fibrinólisis. ¿Por qué un paciente que tiene una trombosis o un tromboembolismo pulmonar, usted le miden el dímero D y sale alto?
porque el dímero es un producto de degradación de la fibrina. Entonces, ¿por qué se degrada? Porque el cuerpo maravilloso entiende que algo se tapó y necesita destaparlo y activa la vía fibrinolítica para que la plasmina quite la fibrina que está tapando el vaso. Por eso que si se nos va la mano en pollo, haciendo una terapia fibrinolítica, ¿qué pasa con el paciente? Le quita todo el pinche coágulo y el paciente entonces sangra. ¿Ok? Por eso que cuando vas a hacer una terapia fibrinolítica tiene que estar muy claro que el paciente no tenga un sangrado mayor o tenga un riesgo de sangrado en el cerebro, un sangrado drástico, porque si no te lo clavas, se va a la porra. ¿Ok? Entonces tenemos anticoagulantes naturales. Por una joven, la joven que comienza a tomar anticonceptivo y tenía deficiencia de la proteína C. A ver, si yo tengo deficiencia de la proteína C y S, que son los anticoagulantes naturales, yo estoy deficiente. Yo no voy a inhibir el 8 y el 5. Y si yo no inhibo el 8 y el 5, yo tengo riesgo de hacer trombosis, porque yo no voy a inhibir la generación de fibrina. Entonces, si una joven tenía deficiencia de la proteína C y S y andaba sana, pero le mete el estrógeno anticonceptivo, el estrógeno baja más la proteína C y S. Si ya yo la tenía por el piso, me la baja más y hago una trombosis. Y entonces dice, ¿qué fue lo que pasó? Hizo una trombosis venosa profunda, un trombonismo pulmonar. Y tú le preguntas, ¿usted usaba anticonceptivo? No, yo lo comencé a usar hace poco, nunca lo había utilizado. Entonces, caramba. ¿Y usted estaba encamada, la habían operado? No, no, cuidado. Puede ser que tenía deficiencia de proteína C y S. Con eso no le quiero decir que te van a usar anticonceptivos y van a tener taquicardia. No, no, no. Digo, una buena historia clínica, la mayoría no tiene estos problemas. Siempre hay un salado por la vida, pero no se indica medir esto si no hay una historia familiar de trombosis. ¿Ok? Eso, yo he tenido, una vez tuve una paciente que le amputaron los dos miembros inferiores porque comenzó a tomar anticonceptivo y tenía a la chingada, tenía una deficiencia tremenda, ya tenía antecedentes familiar de trombosis en la familia. Entonces, el que le mandó ese estrógeno cometió un error. Porque cuando vas a mandar estrógeno, por eso que es importante hacer una historia clínica y no mandar eso a la bulla de los cocos. Tienes que hacer una historia clínica donde investiga los antecedentes familiares de trombosis. Y si en la familia hay antecedentes de aborto o trombosis, tú no le vas a recomendar a la bulla de los cocos anticonceptivo hasta que hagas una evaluación si tiene un problema de deficiencia de anticoagulantes naturales, proteína C o proteína S. Y eso, esa historia clínica es una historia clínica muy, muy importante. Hemartrosis, que es afectación de hemostasia secundaria, petequia y equimosis, que es afectación de hemostasia primaria. Pero ustedes dirían, doctor, ¿y esta cosa tiene alguna aplicación en la vida real? La realidad es que sí. O sea, voy a ponerle solo un caso porque esto lo vamos a discutir más adelante cuando ya habremos desarrollado plenamente toda la parte de la hemostasia, porque no podríamos adelantarnos mucho, porque este taller, este es un taller que compartimos en el Congreso de la Sociedad Panameña de Hematología. Me parecía muy interesante. Lo desarrollamos y tenía cosas muy interesantes. Porque, mírense, por ejemplo, cómo funciona este concepto. Concentración, concepto. Esta paciente de 84 años de edad de Agua Dulce me llamaron un día para presentarme el caso y dice, doctor, tengo una paciente que está sangrando y no está usando ningún antiagregante, ningún anticoagulante, no se ha golpeado, no tiene trauma y tiene esto. Ustedes dirían, miércoles, le dieron un guabanazo, está tomando un anticoagulante o la plaqueta la tiene por el piso. ¿Qué carrizo está pasando con esta paciente? ¿Ok? Entonces, ¿qué yo hago si tengo un paciente que está sangrando? Yo hago una historia clínica y le pregunto, oye, ¿usted está tomando algún medicamento? ¿Está tomando alguna hierba aromática? ¿Usted sufre alguna enfermedad? ¿Hace cuánto comenzó? No, doctor, estaba plenamente bien. Y bueno, ¿qué carrizo estará pasando? Laboratorio. Entonces, hemograma, alguien diría, a mí me gustaría ver las plaquetas. Las plaquetas están normales. ¿Ok? ¿Lo ven? Plaquetas normales. Va a tener una enfermedad de von Willebrand a esa altura del partido, ya lo supiera. ¿Ok? Dice, bueno, hemostasia primaria, vuelo de pájaro, como que no tiene problema. Hemostasia secundaria, tiempos de la coagulación. Medimos el TPT, está prolongado. Está hasta 33, lo tiene prolongado. ¿Qué evalúa el TPT? El TPT o el TTPA evalúa la vía intrínseca. ¿Quién está en la vía intrínseca? En la vía intrínseca está el factor 8, 9, 11. No mido el 12 porque el 12 no se asocia a sangrado, pero estos sí se asocian a sangrado.
Entonces, ¿qué pasa? Esto lo tiene prolongado, así que hay un problema aquí. Miren el 8, mido el factor 8, miren cómo lo tiene. 0.09. Lo tiene bien por el piso, tiene deficiencia del factor 8. Es decir, tiene problema de la vía intrínseca. Si a mí me falta el 8, yo no voy a generar fibrina. Por eso que la señora estaba sangrando. Entonces, no es una hemofilia congénita. Eso, la hemofilia es de hombre. La hemofilia congénita a esta altura del partido. Esta señora lo que tenía era un cáncer que producía un anticuerpo que inactivaba el factor 8. Entonces, para eso sirve entender esto de la hemostasia. Yo evalúo el TPT o el TTPA, me evalúa la vía intrínseca donde está el factor 8, 9 y 11. Eso es hemostasia secundaria. ¿Ok? Entonces, era una hemofilia adquirida por autoanticuerpos que inactivaban el factor 8. Es una enfermedad muy gravísima. Ya hablaremos, cuando entre el tema de hemofilia, hablaremos un poco de eso, pero saber que eso está allí, que eso es muy importante, saber que existe. Nos faltó hablar del tema de trombocitopenia inmune, después lo vamos a reponer en la otra sesión de más arriba. La trombocitopenia inmune, cuando yo hablo de trombocitopenia inmune, me recuerda mucho la anemia hemolítica autoinmune, porque es que el cuerpo se vuelve loco y produce un autoanticuerpo que inactiva que inactiva las plaquetas, un autoanticuerpo que ataca las plaquetas. Eso que es la trombocitopenia inmune. La trombocitopenia inmune es una condición donde el cuerpo produce un anticuerpo que ataca las plaquetas y las destruye, y por ende yo tengo trombocitopenia severa. Pero el problema aquí no es que yo no produzca plaquetas, las plaquetas yo las produzco, nada más que son destruidas. ¿Ok? Lo mismo que pasaba con la anemia hemolítica autoinmune. A ver, pregunta. ¿Cómo yo sé que un paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune? A ver, Flora, Sofía, ¿cómo tú sabes que un paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune? A ver, ¿cómo tú? Primero, presentación clínica. Historia clínica. A ver, dime historia clínica de un paciente con una anemia hemolítica autoinmune. Puede presentar, si es crónico, puede tener ictericia, puede tener esplenomegalia. Paciente puede tener la bilirrubina indirecta aumentada, la LDH, no tiene apoptoglobina. Hasta este momento has definido el concepto de hemólisis y los retis ya lo mencionaste. Nunca se olviden de los retis, pobrecitos. Los retis están en depresión, tengan compasión de ellos, no sean así. El retis alto. Pero no me ha definido, me definiste el concepto de hemólisis, está bien, pero ¿cómo tú defines que esa hemólisis es autoinmune? ¿Cómo tú defines que esa anemia hemolítica es autoinmune? Ya perdiste, no me puedes decir la respuesta, ya. Pum, No, no, mentira, 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 no, mentira. mentira, no, si me la sabes me lo dices ya, ¿qué estás haciendo ahí Le hago con la la mano más prueba de arriba? Coombs. Y ya tu tiempo, ese tiempo de pausa perdió todo. Ah, ¿ok? La prueba de Coombs. Ajá. La prueba de Coombs directo. ¿Ok? Recuerden que es caliente, sin G, frío, C3D. Ahora, la trombocitopenia inmune pasa lo mismo. ¿Hay alguna prueba que me dice que la trombocitopenia inmune hay? No, no pasa lo mismo. Se puede medir autoanticuerpos, sí, no se reproducen tanto como el Coombs. Es un diagnóstico de exclusión. Tienes que investigar en pacientes jóvenes como ustedes, lupus, artritis, pacientes más mayores, algún cáncer, cáncer de mama, algún cáncer, eh, ¿ok? O a veces idiopático. O el Helicobacter pylori, que tienen que pedirlo, HIV también. Paciente que viene, todo el hemograma bien, lo único que tiene plaquetas en 2000, y entonces, pues, miércoles, ¿qué está pasando aquí? Hepatitis B, hepatitis C, VIH hay que pedirlo porque se asocian también a trombocitopenia inmune. ¿Ok? Entonces, hay una destrucción inmune se maneja un poco como la anemia hemolítica autoinmune. A ver, ¿cuál es el punta de lanza del manejo de la anemia hemolítica autoinmune? A ver, correcto. Depende si es caliente o frío. Si es caliente, ¿cuál sería el manejo? Esplenectomía. Esteroides. Era corticoides, luego rituximab Esplenectomía y la por último chingada, que te van a quitar todo el vaso. Qué barbaridad más es el bárbara. último paso, ¿no? Es el paso, el último, sí, el último de los últimos. Corticoide. Corticoide.
Corticoide, prednisona 1,5 miligramos por kilo. Si te da taquicardia y tienes mucho temor, te puedes poner pulsitos. Si fuera frío, entonces rituximab, esplenectomía, se puede hacer. Si falla el corticoide, yo no la suelo hacer en segunda línea. Yo después eso pruebo rituximab y después más adelante, esplenectomía es una medida ya de la última. Anticuerpo frío no sirve para nada la esplenectomía, rituximab, ¿ok? En trombocitopenia inmune pasa el mismo fenómeno, corticoide es la primera punta de lanza. Después, a la esplenectomía forma parte del manejo, sí, pero cada vez se ha dejado más. Después está el rituximab, agonista de la trombopoyetina. Después hablaremos un poco acerca de ese concepto. Ok, Yo tengo una entonces, pregunta. sí, a A ver, ver, disculpe. sí. ¿Siempre la trombocitopenia autoinmune va a ser secundaria a? O sea, ¿siempre se va a ser presentada por otra enfermedad o ya puede salir sola? O sea, puede ser una enfermedad inmune propia del sistema. No, la trombocitopenia inmune hay dos tipos, hay la primaria y la secundaria. La primaria no está asociada a nada, lo mismo que la anemia hemolítica autoinmune idiopática, que no tenía una asociación, y está en la secundaria. Entonces, la primaria no hay una explicación, la secundaria tiene asociada alguna patología, VIH, lupus, artritis, síndrome de Sjögren. Tengo una paciente, es un caso, o sea, estoy muy enredado tengo un casazo para publicar, pero no está tan enredado que tengo una chica, este, con Sjögren que ha hecho anemia hemolítica autoinmune de la gran porra y otra que hizo una trombocitopenia, pero tremenda, ¿ok? Entonces, asociada a enfermedad inmunológica. Una a síndrome de Sjögren y la otra a lupus eritematoso sistémico. Esos son secundarios. Helicobacter pylori, sorprendente. Helicobacter pylori también se puede asociar a trombocitopenia inmune. Por eso hay que pedirlo. Y tú tratas la Helicobacter pylori y se resuelve el problema. ¿Ok? Entonces, sí, puede haber primario, puede haber secundaria. Hay de las dos, ¿ok? Hay de las dos cosillas ahí. Pero un diagnóstico bastante sencillo de hacer, porque el paciente llega a cuarta urgencia, tú dices trombocitopenia severa, aislada, leucocito normal, diferencial normal, hemoglobina normal. Tú ves el frote y no ves nada más que faltan plaquetas. Tú ves las petequias por allí. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, vamos a investigar primaria o secundaria. Mientras estás investigando tienes que hacer algo, ¿eh? Pero siempre ver el frote, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Le da corticoide una vez. Y comenzamos a dar corticoide, vamos pidiendo las pruebas. Nunca se le transfunde plaqueta. Así como la anemia hemolítica autoinmune no se transfunde, si tú transfundes plaqueta al paciente, destruye la plaqueta que le pone y las pocas que él tenía. ¿Ok? Entonces no se pone a menos que tenga sangre. Eso es una pelea que tenía acá, de que la plaqueta, plaqueta, ¿qué plaqueta? No, que tiene mi plaqueta. Vale, pepino que tenga mi plaqueta. Si no está sangrando, nada más respira suavecito, ¿eh? Reposo absoluto. Tú pones los corticoides, la mayoría de los pacientes suben rápidamente la primera semana. O sea, no hay que transfundir plaqueta a menos que tenga un sangrado relevante. De lo contrario, no. ¿Ok? A ver, entonces abran su plataforma.